Yo estaba sentado en un banco, preparando en mi cabeza cómo lo iba a hacer, a quién le iba a pedir dinero, cómo me iba a escapar. Todo estaba ya preparado, la trama hecha para consumir, hasta que miro a la derecha y veo a mi hija que va llegando por aquí. Nunca lo olvidaré esto, es como que se sentó aquí en mi pierna, me miró a la cara y me dijo: papá, yo no quiero que te mueras. Y eso pues a mí me marcó muchísimo. Fue el momento más impactante de mi vida, porque tengo que decir que el amor de mi hija me frenó la enfermedad en ese momento. La realidad es que yo me recuperé por mí, pero para ellos. Cuando yo empecé con los grupos, la primera frase que me dijeron, nada más llegar y sentarme en una mesa con compañeros en recuperación, me dijeron: Javi, no te preocupes, que te vamos a querer hasta que te quieras tú. Un adicto cuando empieza en recuperación no se quiere nada y necesita el amor de los compañeros. Por eso es muy difícil recuperarse de esto en silencio. El consumo de drogas es una pérdida de tiempo. Ojalá hubiera venido antes. ¿Quién está preparado esta mañana para tener la mente y el corazón abierto? Veo que bastantes, ¿no? Muy bien. Bueno, 275 millones de personas en el mundo consumen drogas. Más de 37 millones tienen un problema serio con la adicción. Aquí en España hay 48 millones de habitantes. Podéis hacer más o menos los cálculos. Más o menos. Esto es una lacra mundial que puede afectar a cualquiera. Da igual la identidad, género, religión, hombre, mujer, rico, pobre, derechas, izquierdas. La adicción es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona. En España, el consumo THC ya se está iniciando en menores en 15,8 años. El de la cocaína en los 21. A mí, que me llaman muchísimos padres de chavales muy jóvenes, siempre me encuentro la misma foto: fracaso escolar, pérdida o desconexión emocional, situaciones de violencia y, en el caso de que haya otro tipo de consumo de sustancias, hasta enfermedades mentales graves. Cuando uno empieza a consumir de muy joven, ¿qué pasa? Que estropeamos el circuito de recompensa. Y esta es una realidad que yo me estoy encontrando día a día, porque a mí me llama mucho la gente y yo lo puedo ver. La tasa de suicidio, el índice de suicidio está subiendo en un 40%. Y esto está pasando aquí en España. Esto es una realidad. Una reflexión que quiero compartir de muchos compañeros que pasan por mi comunidad, todos y todas dicen lo mismo: el consumo de drogas es una pérdida de tiempo. Ojalá hubiera venido antes. Esto es lo que me encuentro siempre cuando una persona tiene cierto recorrido con la recuperación de una adicción. Y dicho esto, vamos a empezar con un concepto que yo suelo utilizar mucho en las adicciones, que dice que ¿qué es la adicción? Según la Sociedad Americana de la Medicina de la Adicción, la ASAM, la adicción es una enfermedad primaria del cerebro que afecta a los circuitos relacionados con la recompensa, la motivación y la memoria. Es una enfermedad médica progresiva crónica y que tiene tratamiento. Como bien dice la ASAM, es una enfermedad, no un defecto moral ni vicio. Aparte de pérdida de bienestar física, también lo hay psicológica, emocional, relacional, vamos, a todos los niveles. Y yo os voy a traer otra definición más práctica de la adicción, que dice lo siguiente: que cuando, sin importar la cantidad, ni la frecuencia, ni el tiempo de consumo, la persona se encuentra consumiendo a pesar de estar con ello, pisando, pasando por encima, haciéndose daño a sí mismo y a todos los demás y personas queridas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de saber de que me estoy destruyendo la vida, mi familia, mis hijos y todo mi entorno, a pesar de saber eso, no puedo parar de consumir. Esto es una adicción realmente. Yo voy a traeros cuatro características muy importantes de lo que es la adicción. Hay muchísimas más, pero yo voy a daros 4 que creo que definen muy bien lo que es esta enfermedad. Es una enfermedad familiar que afecta
a todo el entorno de la persona que está vinculada a la persona que tiene la adicción, desarrollando la coadicción, es decir, los seres queridos dejan de vivir su vida para vivir la vida del adicto o de la adicta, controlando en todo momento qué es lo que está haciendo la persona. ¿Qué pasa? Que con esto van descuidando sus necesidades más básicas, dejan de vivir su vida. Y la felicidad ya depende de lo que pase con mi hijo. Si mi hijo está bien, yo estoy bien. 2. Es una enfermedad de autodiagnóstico. La única persona que puede decidir que tiene esta enfermedad es la persona que lo sufre. Mientras no haya una aceptación de la enfermedad, no puede haber una recuperación. 3. Es una enfermedad crónica. Y esto hay que decirlo, porque yo sé que para una persona que se inicia en este proceso es fácil decir, no te preocupes, que esto con un tiempo ya no va a pasar nada. No, esto es crónico, no tiene cura. Hay un tratamiento, se puede parar. Porque ¿qué sería curarse de una adicción? Muy sencillo, curarse sería recuperar ese uso que una vez uno tenía controladamente. Pero llega un momento que hay una línea invisible que a base de tener consumos, llega un momento que la pasas y cuando ya la has pasado ya no hay marcha atrás. Ya has desarrollado la enfermedad de la adicción. Y muchos me vais a preguntar, Javi, yo conozco muchísima gente que estuvo en una etapa de su vida donde tuvo muchos consumos, estuvo 10, 15, incluso hasta 20 años consumiendo y un día dijeron, no consumo más y no consumo más. Porque esas personas no pasaron esa línea invisible. En psiquiatría utilizamos un término que se llama vulnerabilidad genética. Hay personas que tienen cierta predisposición y otras menos. Y eso va a depender de cada persona. Por eso es muy importante entender que esta enfermedad es muy peligrosa y que le puede pasar a cualquiera, consuma más o no. Y a veces pasa que tendemos a compararnos. Porque él sí, porque yo no. Y esa es la lucha que pasa con las personas que tienen la adicción. Y cuarta, es una enfermedad progresiva, que cada vez va a más. Incluso aunque haya periodos de abstinencia donde esté 1 año sin consumir o 3 años sin consumir, cuando vuelves donde lo dejaste y de ahí a peor. Es decir, que si yo cuando dejé de consumir me tomaba 20 cervezas, si vuelvo a 20 más 1, 20 más 2 y 20 más 3. En resumen, esta enfermedad te quiere arrodillado, sin familia, sin parejas, sin hijos, sin ilusiones, sin proyectos y sin nada. Y si no le pones remedio, final, cárceles, hospitales y la muerte. Venga, vamos a seguir. Pregunta típica que me suelen hacer mucho en redes sociales. ¿Un adicto nace o se hace? Antes de contestar esta pregunta, la adicción tiene carácter biopsicosocial. Un componente biológico porque ya se sabe que hay cierta predisposición a desarrollar esta enfermedad, como he dicho antes. Luego un componente psicológico, producto de que hay una mala gestión de las emociones, mala gestión de las habilidades sociales. Y un componente social, la fácil accesibilidad que hay al consumo de drogas, alcohol, juego y más hoy en día con las pantallas. Todo es muy accesible. Entonces, claro, a esta pregunta la respuesta serían las dos, nace y se hace. Evidentemente, una persona que tenga esa vulnerabilidad de desarrollar la adicción o esa predisposición, si no se expone a los estímulos, evidentemente no la desarrollará, cosa que es bastante complicado tal y como está la sociedad actual. Pero también pasa al contrario, que aunque tú no tengas esa predisposición a desarrollar la adicción, y esto yo me he encontrado en muchísimos casos, que a base de tener consumos, evidentemente tú estropeas tu sistema de recompensa del cerebro, te acabas haciendo adicto también, ¿vale? Por eso al final no compensa de ninguna de las maneras. Seguimos. Tipos de adicciones, genéricamente para que entendáis, tenemos con sustancias comportamentales, dentro de las sustancias depresoras, estimulantes y perturbadoras, legales, no legales, sólidas y líquidas. Y las comportamentales, que es las que más modernas están, sobre todo, pues aquí hay adicción al juego, compras, trabajo, pornografía, las que son, se podría decir, conductuales. Yo me voy a parar en dos. Una sería el tema de las adicciones a las pantallas, con los chavales más jóvenes, que esto me está llegando muy de cerca porque yo tengo 3 hijos que están ya en la adolescencia y como veo cómo se atrapan, como veo cómo se enganchan. Hay que discernir entre lo que es un uso problemático y lo que es una adicción. El tema del uso problemático ya empieza a ver cuando un adolescente ya empieza, aparte de no evadir sus responsabilidades, de estar más tiempo de lo normal, sobre todo empieza a dejar de hacer las cosas que le gustaban
por estar atrapado con la pantalla. Ahí está el problema. Cuando deja de ir con sus amigos, cuando deja de hacer su deporte, cuando deja de hacer las cosas que sí le gustaban por estar con el móvil o con la tablet, ahí hay que levantar la mano y trabajar y pedir ayuda. Importante. Y luego quiero hablaros de la adicción también al juego. Y cuando hablo de la adicción al juego, sobre todo la que más se está golpeando ahora, que son las apuestas deportivas, tanto online como presenciales, y aparte es que mi adicción, ¿no? Y a mí me toca de cerca, ¿no? porque yo lo vivo y yo lo veo en muchos chavales que me están llegando, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de un adicto al juego, ¿no? El adicto al juego, al final, como cualquier adicción, empieza de una manera a ir a estos sitios con gente, con amigos, a apostar, no ven los riesgos porque evidentemente están vinculados al deporte. Vamos a ver un partido de fútbol y échale una apuestita, ¿no? Es como que no ves tampoco el riesgo de lo que está pasando, ¿no? Empiezas yendo con amigos, pero luego acabas yendo solo a jugar. Poco a poco vas construyendo como una especie de refugio donde ya nadie quieres que te moleste. Tú ya quieres estar solo, a tu aire, donde todo el mundo se para, es decir, estás tú, la máquina, tu apuesta y solo existe eso. A partir de ahí ya empiezan a querer apostar más y más porque ya no te compensa, cada vez quieren más. Y lo peor que te puede pasar es que las primeras veces que tú vayas te toque. Porque como las apuestas deportivas tienen cierta lógica, puedes acabar pensando, ¿a qué me puedo ganar yo la vida? Y ahí tenemos el problema. Construyes una creencia en tu cabeza en la que con esto ya voy a poder vivir sin trabajar. Y a partir de ahí ya, poco a poco, cada vez apuestan más y más y más y más. Y ya empiezan mentiras para apostar, la manipulación. Ya a niveles más extremos ya llegan los microcréditos. ¿Cómo no? A todo tipo de adicciones ya llegan los inventos para dar dinero fácilmente a los chavales que están con este problema, porque si no ya me dirás tú quién necesita 100 euros rápidamente, porque para comer uno no saca un crédito de 100 euros. Pues evidentemente ya a partir de ahí microcréditos, quedan muchísimos, cuando ya se cierra la puerta a los microcréditos, los robos, violencia y lo que viene después que muchos conocemos. La adicción al juego tiene para mí 4 características muy importantes. La primera es que es silenciosa. Yo puedo estar aquí, ahora mismo haciendo una conferencia y habiendo hecho 40 apuestas en mi móvil. Nadie se entera. Al igual que con el alcohol se puede beber, la droga se va viendo, yo puedo estar aquí y mi cerebro estar jugando. Por eso nadie se entera. La segunda es que es infinita. Yo puedo llenar toda esta sala de dinero hasta arriba y gastármelo en 0,1 en una apuesta. Da igual lo que tengas. Da igual el dinero que sea. Por eso es la única adicción donde más tasa de suicidios tienes. Porque evidentemente si tú vas a un casino y te gastas todo tu patrimonio, el golpe psicológico que una persona puede tener, gastárselo todo, ahí está el problema con los suicidios. Y para mí la más importante dentro de las características de la adicción, y es la que te sostiene y la que te atrapa, es la esperanza de que en la siguiente apuesta recuperaré. Y claro, como siento que la siguiente voy a recuperar, pues busco la fórmula de tener más dinero. Y ese es el bucle en el que una persona acaba cayendo después de estar atrapado en el jugar, perder, tu sistema de recompensa se engancha igual que cualquier otra droga. Venga, pues vamos a seguir. Patología dual. ¿Qué es la patología dual? La patología dual es donde confluyen 2 enfermedades. Una sería una enfermedad psiquiátrica, por un lado, TLP, trastorno bipolar, TDAH, con la enfermedad de la adicción. ¿Qué pasa? Que hay que hacer un abordaje tanto de unas como de otras. ¿Por qué pongo este concepto? Porque esto, igual que lo que he dicho antes, personas, chavales, jóvenes, insisto, que tengan cierta predisposición a desarrollar una enfermedad psiquiátrica, el hecho de que se inicien en una edad temprana en el consumo puede llevar a que desarrollen esa enfermedad psiquiátrica. Cosa que si a lo mejor no hubiera aparecido ese consumo en su vida, a lo mejor esa enfermedad no aparecería nunca. Entonces, al final, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las edades desde los 12 hasta los 21 o 22, que es donde está el desarrollo neuronal del cerebro. ¿Vale? Seguimos. Fases de la adicción. Venga, pues yo las fases de la adicción me gusta compartirlas de una manera muy, muy sencilla de entender, para que al final entendamos cómo es el proceso de una persona, cómo se va haciendo adicta, cómo te vas autoengañando, cómo es el cerebro, ¿no? La primera sería enamoramiento o luna de miel. Cualquier persona que se inicia en el consumo de juego, alcohol, drogas, de lo que sea,
al principio tú no ves los riesgos de lo que te está pasando. Te envalentonas, bueno, pierdes el miedo, pierdes la vergüenza. A dosis bajas es como que te anestesia de la vida, ¿no? Yo siempre esto lo comparo con un maltratador. Cuando una persona conoce a un maltratador, al principio el maltratador no muestra quién es. Te regala flores, te lleva de viaje, te da besos, te acaricia. Es una persona encantadora, pero no estás viendo el monstruo que hay detrás. Pues con las adicciones pasa un poco lo mismo. No estás viendo lo que detrás del consumo te puedes encontrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que uno se dice para sostener ese consumo en esa primera fase? Pues las típicas frases y creencias que uno tenemos cuando empezamos. El yo controlo, por una no pasa nada, una vez al año no hace daño, está buenísima, ¿no? Muy típica. Cuando quiera lo dejo. Todo el mundo lo hace. Esta de todo el mundo lo hace no es así. Es como... Yo siempre pongo el ejemplo de las embarazadas. Las mujeres embarazadas, cuando habéis pasado por un embarazo, a que solo veis mujeres embarazadas. Es como que empecéis a ver mujeres embarazadas por todo lado. ¿Qué está pasando, no? Pues con los adictos pasa lo mismo. Cuando estamos consumiendo pensamos que todo el mundo lo hace. Y no es así. Porque yo que llevo ya casi 10 años en recuperación, yo no veo a nadie consumiendo droga. ¿Dónde están? Que todo el mundo lo hace, yo no lo veo. Pues depende de la frecuencia en la que tú vives, con quién te muevas. Yo voy a cualquier sitio y no veo nada. No estoy bien en esa frecuencia. Por eso es importante entender cómo nos hablamos. Y bueno, el me lo merezco. He sacado un sobresaliente en matemáticas, un 9 en lenguaje. Hoy he tenido un gran día de trabajo donde he ganado muchísimo dinero. Voy a pegarme un festival, me lo merezco. Y a partir de ahí siempre hay un montón de creencias. Claro, cuando uno empieza la recuperación, a todas estas frases tienes que ponerle una creencia pero que te potencie y te desmonte. Porque esto es lo que hablamos, porque ¿por qué se recae cuando llevas años en recuperación? Esto se va metiendo en el cerebro y te lo vas creyendo otra vez. Entonces, si tú no trabajas bien en todo este tipo de creencias, a la larga tenemos un problema. Entonces, ¿cuál sería la siguiente fase en el proceso de la adicción? Silencio clínico. Claro, ya lleva cierto tiempo. ¿Qué pasa con el silencio clínico? Pues que ya llega el fin de semana y si llega el fin de semana yo ya no puedo, tengo que consumir, tengo que beber, tengo que drogarme porque si no yo ya no puedo salir. Ya has normalizado el consumo, evidentemente ya estás en un punto en el que todo el mundo empieza a ver que tú tienes un problema, tú ya te dices que yo quiero parar pero realmente no puedes. En esta etapa, que es una etapa que suele ser larga, es donde se te escapan las grandes oportunidades de tu vida, porque estás atrapado en el consumo y aquí es donde se pierden muchas oportunidades. Aquí es donde empiezas a acumular mucha culpa, aquí es donde está la negación, aquí es donde está el autoengaño y aquí es donde construyes esa doble vida que uno mismo se sostiene en tener la adicción. Por eso se llama silencio clínico, porque tú lo haces desde dentro, en silencio, sin que nadie se entere. Aquí el maltratador te daría una bofetada, te empujaría, te maltrataría, pero tú dirías, es que no lo dejo porque es buena persona. Pues un poco lo mismo. Al final siempre los adictos tenemos tendencia a saber justificar el seguir ahí. Y ya la última fase sería la eclosión. Cuando ya han habido 6 o 7 brotes psicóticos, alguna sobredosis, tu pareja te ha dejado, tu familia igual te ha echado a la calle, has perdido trabajos, has perdido todo, estás en ruinas, has pasado por 6 o 7 veces por el calabozo. Entonces ya no te queda más remedio que bajar los brazos y es cuando ya tienes que pedir ayuda y decir, tengo que recuperarme de esto. Y a partir de ahí es cuando ya pues, se puede llegar a una asociación como estas a trabajar y a ponerse en recuperación. Importante. ¿Y cómo llegaría una persona? ¿Qué características tienen las personas adictas cuando han vivido todo este proceso de adicción? ¿Qué características tienen? Pues mira, para mí la más importante es esa primera que pone ahí, que son egocéntricas. El mundo gira en torno al adicto. Pobrecito de mí, si es que todo me pasa a mí. Los demás son los culpables. Yo consumía porque el otro me decía, me tenía. Siempre son excusas. Profesionales de la mentira. Profesionales de la manipulación. Baja autoestima. Evidentemente, después del desastre de tantos años consumiendo, vas acumulando mucha culpa y, como yo siempre digo, esa falta de amor propio, ¿no?, que se va perdiendo cuando uno entra en la adicción. Siempre lo compartiré, y esto en mi caso personal, ¿no? Cuando yo empecé con los grupos, la primera frase que me dijeron, nada más llegar y sentarme en una mesa con compañeros en recuperación, me dijeron, Javi, no te preocupes, que te vamos a querer hasta que te quieras tú. Un adicto cuando empieza en recuperación no se quiere nada y necesita el amor de los compañeros. Por eso es muy difícil recuperarse de esto en silencio.
Alexitimia o desconexión emocional, dificultad de sentir emociones, sentimientos. Anedonia, incapacidad de sentir placer. Esto sobre todo en los primeros años de recuperación. Tienes el sistema de recompensa totalmente destruido, pues al principio nada te da placer. Y esta, que también es muy importante, sería que crean un personaje en base a la adicción. ¿Qué pasa? Que si tú te recuperas, todo esto lo trabajas, pero no trabajas en esto, tenemos un problema. Porque no se puede dejar la adicción y seguir viviendo como un adicto. Importante esto. Y para hacer esto hay que hacer un trabajo muy importante. Venga, vamos a seguir. Voy a daros para mí lo que son 4 palabras, 4, que definen lo que es la adicción. La primera sería obsesión. La persona que vive, está consumiendo, vive siempre obsesionado: dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto me voy a meter, a quién le voy a engañar. La segunda sería compulsividad. Una vez que empiezo ya no puedo parar. La tercera sería ingobernabilidad, caos. Tu vida, los horarios, comes mal. Es caótica la vida que puede llevar una vida de adicción. Y la última sería esclavitud. Te conviertes en un esclavo de la adicción. No obstante, adicción viene del latín addictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada por su acreedor y para poder solventar esa deuda se tiene que entregar como esclavo toda la vida. Así que hablar de adicciones es hablar de esclavitud. Y aquí tenéis lo que es el reloj biológico de un adicto cuando está activo ya en su última fase, la fase ya más final, la fase ya de dependencia. ¿Cómo sería su vida? Muy sencillo. El consumo está en el centro de su vida. Ahí donde concentran toda su energía. Ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, medio todo. Hasta que se despierta la obsesión por el consumo. ¿Cuánto me voy a meter? ¿A quién le voy a robar? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Voy a provocar una pelea? Cuando se da ese consumo se despierta la compulsividad. Ya no pueden parar. Y cuando ya por fin pueden parar, ira, culpa y frustración. Y otra vez vuelven a medio comer, medio vivir, medio trabajar y medio todo. Este se podría decir que es el reloj biológico de muerte de un adicto cuando está en activo. Importante. Claro, ¿y cómo sería el reloj biológico de un familiar? Pues igual que el del adicto. Lo que pasa que en vez de estar el consumo en el centro de su vida, ¿quién está en el centro de su vida? El adicto o la adicta. Y ahí es donde concentran toda su energía. Toda la energía está en el adicto. ¿Y cómo será la vida? Igual, ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, hasta que se despierta la obsesión, en vez de por el consumo, por el control. Voy a ver si hablo con los camellos para que no le den droga a mis hijos, a ver si le escondo el móvil, le escondo la botella de alcohol. Evidentemente se dan cuenta que eso no funciona. Y cuando se da el consumo en el adicto, se dispara una persecución compulsiva para que el adicto deje de consumir. Como tampoco lo consiguen, pues mismas sensaciones. Ira, culpa y frustración. Y otra vez vuelven a medio comer, medio vivir y medio trabajar. Se podría decir que este es el reloj biológico de muerte de un familiar cuando tiene un adicto. Y esto es importante porque luego explicaré también lo que pasa con las familias. Para mí hay una palabra que define un poco lo que es el mundo de las adicciones, que sería cárcel. Las personas que tienen una adicción y su entorno viven encarceladas. Por eso, para mí, el lema de mi ponencia es objetivo libertad. Libertad que yo también perdí. Yo, como bien sabéis, y muchos habéis visto de mi historia, yo también pasé por este infierno, por este calvario, donde, bueno, voy a compartiros también un poco, para quien no me conozca, un poco de mi historia. Yo soy adicto al juego, sobre todo, mi droga de elección, al juego y otras sustancias, pero bueno, tengo una buena familia, yo me he criado bien, yo no tengo problemas de traumas ni de abusos, yo he tenido una muy buena infancia. He tenido unos buenos padres, he estudiado, era estudiante, era trabajador, era deportista, pero a los 16, 15, 16 años yo conocí a una chica, fue mi primer amor, siempre lo comparto, mala edad para mí, para enamorarme, porque te enamoras perdidamente, sin filtro, sin nada. ¿Qué pasa? Que me dejó. Me dejó y yo no supe gestionar ese momento y ahí donde empecé yo a desviarme, ¿no? Me inicié en el juego. Ahí en esa época, hace tantos años, yo me acuerdo que iba a las máquinas de salones de juego, donde eran las tragamonedas, ahí iba yo, me sentaba. Empecé yendo con amigos, como siempre pasa, y claro, pues poquito a poco estuve un año, pues todo dinero que yo tenía, pues me lo gastaba. Incluso le quitaba algunas monedas a mi madre, pues todo lo que podía. Conseguí pararlo yo solo,
siempre lo compartiré, porque al final era joven y todavía yo tenía otros objetivos en mi vida, era competitivo, era estudiante, yo jugaba a fútbol y claro, pues todavía ahí la adicción no empezó a aparecer en mí. Pero sí que es verdad que a los 18 años ya me inicio en el consumo de alcohol, sobre todo de una manera social. Fíjate, a mí no me gustaba el alcohol y yo bebía por buscar esa aceptación. Yo empecé a beber alcohol sin gustarme, pero yo veía a todo el mundo bebía y digo, pero yo también tengo que beber. Y yo me acuerdo que salía por las noches a beber sin gustarme el alcohol. Y me bebía chupitos sin gustarme el alcohol. Y yo me emborrachaba sin querer emborracharme. Entonces, al final, esa presión social a mí, de alguna manera, yo me sentí como que tuve que iniciarme en el consumo de alcohol, que rápidamente empecé a probar otras sustancias. Y ahí, el clic que tenía de la adicción al juego, que ya se había disparado esa obsesión y compulsión en mí, más el inicio con el consumo de alcohol, más otras sustancias, a los 20, 21 años yo ya empiezo a tener problemas graves, porque yo cuando ya salía los fines de semana, yo salía un sábado por la tarde con mis amigos y llegaba un domingo a las 10 de la mañana. Y empezaba a decir mi padre, hijo mío, todo esto yo no lo veo normal. Claro, mis amigos que sabían un poco de mi problema me dejaban en casa a las 5 o las 6 y yo por debajo me iba y yo luego me iba por ahí, me perdía. ¿Qué pasa? Que bueno, en ese periodo de 20 a los 22 años, pues cada vez esos fines de semana se alargaban más. Mi padre se asusta, yo también me asusto, porque yo tampoco quería esto en mi vida. Yo nunca me he negado a ningún proceso. Es decir, yo en el fondo siempre he peleado por recuperarme. Otra cosa es que no hiciera lo correcto, pero yo en el fondo yo no quería esto en mí. Pues me ingresé en un centro con 21 o 22 años. Claro, llegas al centro, empiezan a poner estas jergas, estas palabras terapéuticas, y yo lo miraba, digo, yo tampoco estoy tan mal, ¿sabes? Pero te dicen, aquí hay que hacer una serie de renuncias, no puedes beber alcohol, no tienes que ir con cierta gente, no sé cuánto, ciertas cosas que yo no estaba tampoco dispuesto a hacerlas, ¿no? Entonces hice un buen proceso a nivel de, bueno, pasé el trámite, salí de allí, conforme salí a los 4 o 5 meses, pues ya volví a recaer, y desde los 22 años hasta los 27, pues tuve mi silencio clínico, se podría decir, donde sobreviví. Sobreviví porque yo era consumidor cíclico, porque hay dos tipos de adicciones, que no lo he compartido antes, está el consumidor disfuncional y el funcional. El funcional es el que lo hace todos los días, se podría decir, o que hace de una manera, es capaz de compatibilizar su vida con el consumo, y el disfuncional como yo, pues lo hacemos en modo reventón o en modo atracón. Pues igual yo estaba mes y medio, 2 meses, incluso 3 o 4, y cuando reventaba pues desaparecía 2 o 3 días. Claro, cualquier tipo de adicto tenemos nuestra justificación, pues si lo hago una vez cada 2 o 3 meses tampoco pasa nada. Claro, ese día me he gastado 3.000 euros, me he reventado, he perdido 5 kilos, acabo casi en el hospital, pero tampoco pasa nada. Luego también los funcionales también tienen sus excusas, porque digo, yo controlo, mi vida está bien, yo voy a trabajar, estoy con mi familia, igual se toma 50 cervezas en el día, pero como son capaces de sostener cierta vida, pues a lo mejor todavía no ven ese problema. La cuestión es que yo estuve desde los 22 hasta los 27, 6, 7 años, donde bueno, estuve sobreviviendo un poco a los consumos. Sí que es verdad que yo me protegí en el aspecto económico, porque al ser adicto al juego, pues yo a mí me mancomuné mis cuentas, me protegía. Entonces yo arrasaba cuando recaía, pero luego tiene la capacidad de recomponerme. Entonces yo he conocido la derrota, yo sé lo que es caerme, levantarme, caerme, porque esa ha sido mi vida. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Cuando siento que me he levantado y he normalizado un poco mi vida, me vuelvo a caer. Cuando otra vez me he levantado, otra vez he pagado a todo el mundo lo que debo, cuando me he medio recuperado un poco, otra vez me la pego. El problema es que cuando caes cada vez más bajo, más bajo. Da igual que te gastes más o menos, es que psicológicamente te vas hundiendo más, te vas hundiendo más. Sufría cuando consumía, sufría cuando me recuperaba, sufría cuando estaba bien, siempre estaba sufriendo. A los 27, 28 años más o menos, pues llega la madre de mis hijos. Yo la conozco, y el primer día que la conozco, fíjate, la conozco y ese día desaparezco 3 días. Aún me acordaré, la conocí, fuimos por ahí, claro, yo no le conto mi historia, yo no le conté nada, digo, ¿cómo le voy a decir yo a esta chica lo que me pasa? Se echa a correr, evidentemente. Pues bueno, salgo con ella, estuvimos saliendo, que nos gustamos mucho, la dejo en su casa, ¿y dónde voy yo? A destrozarme la vida. Claro, ya había bebido, ya estaba hasta arriba, 3 días desaparecido. Pues luego me llama, oye, ¿dónde has estado? Pues no me quedó más remedio que decirle la verdad. Oye, pues mira, que quiero que sepas esto, que yo tengo un problema, soy adicto. Y aquí llega lo bueno. Dice, no te preocupes, que en el nombre del amor, por lo mucho que tú y yo nos queremos, yo te voy a salvar. ¿Y entonces qué hizo ella? Pues se vino conmigo a vivir. Se vino a mi casa, yo vivía entonces solo, y entonces empezamos a vivir juntos. Y ella entró en una lucha encarnizada por salvarme la vida, evidentemente. No lo consiguió, claro que sí, lo conseguía a veces, y eso era su motor. Como a veces lo conseguía, pues se hizo adicto a salvarme, se podría decir.
Claro, ahí estuvimos 3 o 4 meses donde yo tuve 2 o 3 consumos más. ¿Y qué pasó? Pues apareció, se quedó embarazada de mi hija. Como no ha podido, pues vamos a ver si teniendo un hijo igual solucionamos esto. Tengo que reconocer que cuando ella se queda embarazada de mi hija, la mayor, yo ahí algo cambia en mí. Sí que es verdad que yo ahí me ingresé en el centro, estuve varios meses ingresados, hice un buen proceso. Ahí tuve un año y pico, un año y medio de abstinencia, pero volví a recaer. Volví a recaer y tuve 4 o 5 meses de devastación total y luego vinieron mis mellizos. Luego se volvió a quedar embarazada de mis mellizos. Y ahí vino el calvario de mi vida. Con 3 hijos, yo a nivel laboral ya me había quitado, porque yo me dedicaba al mundo de la estética, como mi madre me había llevado por ahí. Y abandoné todos mis proyectos, me dediqué simplemente pues, a cuidar de mis hijos porque no tenía fuerzas para nada. Y fíjate, alternaba cuidar de mis hijos con mis recaídas. Es decir, 2 años. 2 años estuve así. Es decir, que fueron los 2 años más duros de mi vida y los 2 años más difíciles de mi adicción. Yo tengo momentos de mi adicción muy complicados porque al final, claro, yo no os he contado que yo cuando consumía arrasaba 3 kilómetros a la redonda. Yo iba donde yo pensaba que estaban los acabados. No, el acabado era yo. Yo era el acabado. Yo era el que realmente consumía y era el que acababa hasta el final realmente. Y yo vivo situaciones demoledoras de estar con gente que decía, pero ¿qué hago yo aquí? ¿No? Y aparecer mi padre al fondo y yo ahí atrapado en una máquina. Llegar a mi padre y decirle, hijo mío, por favor, vámonos ya. Y tener que mirarle la cara a mi padre y decirle, es que no puedo parar. Es que no puedo parar. Y la impotencia de saber y decir, es que no puedo salir de esto. Y así durante 3 y 4 días. ¿Por qué yo estaba tantos días consumiendo? Porque era tanto el sentimiento de culpa que yo tenía que necesitaba taparlo con el consumo. Yo ya no consumía para disfrutar, consumía para no sufrir, consumía para tapar esa sensación de decir, por favor. Porque claro, porque cuando yo, después de 4 días, habiéndote gastado la vida, tienes que afrontar esa realidad. Y mi realidad, cada vez que yo tenía una recaída, era mucho más dura. Porque había faltado a ser padre, había faltado a ser pareja, había faltado a ser hijo. Entonces, cuando llegaba mi realidad, mi vida, tenía que mirar así y decir, por favor, yo no quiero esto. Entonces, estiraba al máximo el consumo. Y ahí me he destrozado durante muchísimos años por culpa de no saber afrontar y hacer procesos. En este periodo de tiempo también alterné por bastantes centros donde entraba, salía, hacía grandes procesos, adquiría conocimientos, pero uno de mis grandes defectos de carácter, y esto lo quiero decir para los que estén en recuperación, es pensar que yo me podía recuperar solo. Yo salía de los centros y hacía grandes procesos, pero luego no le daba continuidad. Yo seguía, digo, bueno, yo voy a poder con esto solo, ¿qué me van a decir a mí? Luego me comparaba mucho con los demás pensando que yo no estaba tan mal. Fíjate tú, las barbaridades que me pasaban, pero yo no estoy mal. A partir de ahí, pues bueno, después de que nacen mis hijos y tengo estos 2 años de locura, pues ya tuve 40 días que para mí, siempre lo compartiré, que eso fue lo que marcó mi vida, 40 días donde a mí nadie me echó a la calle. Mi madre nunca fue capaz de echarme. Entonces fui yo el que yo mismo me quedé en la calle como un vagabundo durante 40 días. Sí que es verdad que entraba en hostales a dormir 2 o 3 días y estuve 40 días como un desecho humano, donde perdí casi 20 kilos consumiendo. Consumía 3 días, descansaba 1. Otros 2, descansaba 1. Y así me pegué mis 40 últimos días de adicción, a los que yo a día de hoy me siento agradecido. Y bueno, ya después de 40 días, que ya estaba totalmente perdido, la gente se apartaba de mí, fumándome los cigarros del suelo, iba pues como un desecho, es decir, que ya me daba esta vergüenza por donde pasaba, ¿no? Me estaba sentado en un banco y, cómo no, mi padre, que siempre me estaba buscando ya donde iba, pasó por ahí con el coche. Se paró y me subió en el coche y yo le dije, ya va, yo ya no puedo más. Y me llevó a casa en un primer momento y le dije, por favor, hacer conmigo lo que queráis, llevarme donde sea. Me ingresó en un centro, en el mismo centro donde ingresé la primera vez con 21 años. Ahí volví. Entonces volví allí y llegué un viernes. Nunca se me olvidará porque esto para mí fue determinante en mi vida. Llegué un viernes, pero yo no quería recuperarme. Yo quería parar, pero no quería recuperarme. Mi cabeza me empujaba, maquinaba a ver cómo voy a hacerlo para seguir consumiendo. Los profesionales de allí lo detectaron y lo vieron y dijeron, Ezequiel, que tu hijo tiene pinta de que se va a ir. ¿Qué hizo mi padre? Pues mi padre llamó, fue a por mi hija, recogió a mi hija de su casa, me la trajo al centro. Y para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Bueno, este fue cuando llegó, que se me vaya a ponerlo, que este fui yo cuando yo llego. Siempre pongo la misma foto. Pongo esta foto porque realmente esta es la foto que yo tengo cuando yo llevaba ahí 3 o 4 días ingresado. Y no la quiero cambiar porque es que ese soy yo. Pero más que ese soy yo, cuando yo veo esta foto no me acuerdo
de la foto, me acuerdo de lo que sentía yo cuando estaba ahí. Esa desesperanza, depresión, frustración, malestar, ese sufrimiento dentro de mí. Es que es lo que yo conecto cuando veo esa foto y lo que quiero seguir viendo. Entonces, bueno, mi padre recoge a mi hija y yo, como siempre, tengo aquí a mis niños, que son lo más grande que tengo en este mundo. Recoge a mi hija y me la trae al centro. Yo estaba sentado en un banco, preparando en mi cabeza cómo lo iba a hacer, a quién le iba a pedir dinero, cómo me iba a escapar. Todo estaba ya preparado, la trama hecha para consumir, hasta que miro a la derecha y veo a mi hija que va llegando por aquí. Nunca lo olvidaré esto, es como que se sentó aquí en mi pierna y me miró a la cara y me dijo, papá, yo no quiero que te mueras. Y eso pues a mí me marcó muchísimo. Fue el momento más impactante de mi vida, porque tengo que decir que el amor de mi hija me frenó la enfermedad en ese momento. Yo estaba dispuesto a irme y mi hija me salvó ahí con esas palabras. A partir de ahí yo bajé un poco la intensidad de mi cabeza, estuve hablando con ella, se pudo ir. Y es verdad que yo cuando ellos se van, mi padre y mi hija se van, es decir, esa noche casi no pude dormir. Estaba negociando porque todavía la enfermedad estaba ahí presente. Qué fuerte es esta enfermedad, que incluso con el amor de tus hijos. Pero eso sí, ya el día siguiente fue cuando por fin ya bajé los brazos y estaban los profesionales abajo y entonces bajé los brazos y me rendí. Entonces yo llegué así, bajé los brazos y decirme, oye, si me miran los tres caballeros, haced conmigo lo que queráis. Estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario por salvarme la vida. Y es a partir de ahí donde realmente empieza la recuperación, la rendición incondicional. Me rendí, dejé de luchar, acepté la gravedad de mi enfermedad, acepté mi condición de adicto, acepté todo lo que había que aceptar, pero más que aceptar, me entregué al proceso incondicional. Entonces me dijeron, venga, pues hacer terapias, hacer esto, hacer lo otro. Yo estuve 1 mes y medio haciendo un proceso espectacular, luego estuve haciendo 2 años prácticamente terapia grupales todos los días, pues hice un proceso brutal, porque tengo que reconocer que todo lo que yo no hice en otros tiempos, en los 2 años me dediqué exclusivamente a recuperarme. La realidad es que yo me recuperé por mí, pero para ellos. Esa fue la clave de mi recuperación. Por mí, para mis hijos. Y a día de hoy ya me recupero por mí porque yo quiero ser feliz, porque yo ahora estoy en paz, porque yo ahora realmente he encontrado una vida que para mí es impensable y que yo gracias a mis padres y a mis hijos soy la persona que soy. Por eso quiero que le deis un fuerte aplauso a todos esos padres realmente que están luchando por sus hijos. Un fuerte aplauso de verdad. Y bueno, después de 2 años de recuperación me apasioné por el proceso. Siempre diré, ¿cuál es la clave de la recuperación? Apasionarte por esto. Sentir que, wow, este es mi sitio, ¿no? Me dijeron, Javi, tú comunicas bien, podrías dedicarte a esto. Yo tenía un mentor que fue el que me fue llevando, el que me decía por aquí, por allá. Yo le llamaba a todas horas. A cualquier cosa llama. La mejor decisión que yo tuve fue dejar de decidir. A partir de ahora, si hay algo que cambió en mí, es que no iba a decir nada, absolutamente nada trascendental sobre mi vida. Para todo, pedí ayuda. ¿Esto lo puedo hacer? Sí, no. Por eso la recuperación no va de fuerza de voluntad. Porque la fuerza en la dirección que no es correcta no funciona. Esto va de buena voluntad. La buena voluntad es hacer lo que necesito y no lo que yo quiero. Pero eso a veces va a confrontar con mi ego. ¿Qué me va a decir este? Ahí está la clave de la recuperación, que a mí me ha costado, cambiar la F por la B me ha costado 15 años de sufrimiento. Ni más ni menos. Entonces, bueno, llegó mi mentor, me dijo, Javi, tú comunicas bien, deberías de aprovechar pues, todo este don que te ha dado Dios y llevarlo al mundo. Y a partir de ahí, pues bueno, me formé. Primero estudié interacción social, coaching, PNL. Luego justamente pues ya hice otro tipo de cursos, pero combinados con mi recuperación. Pero sí que es verdad que tengo que comentar siempre por el tema de mis padres, ¿sabes? Antes de llegar la pandemia, pasó el momento más duro y más traumático de mi recuperación, ¿no? Que fue cuando yo pierdo a mi madre. Y fue un momento más difícil. Justamente, además, esto pasó un par de meses antes de que llegara la pandemia. Es verdad que yo ahí no tenía, todavía, aunque estaba apasionado por esto, pero tenía muchas dudas, ¿no? de poderme lanzarme al mundo de las adicciones. Bueno, mi madre fallece por una bronquiolitis, aquí además en Baza, porque mi madre es de Baza, de Benamaurel.
y justamente le dio por venirse al pueblo, estando mala, y se puso peor, estuvo un mes ingresada y al final acabó falleciendo. Y otro de los momentos más importantes de mi vida, pues bueno, que a mí también me han marcado muchísimo, ¿no? Cuando yo voy al hospital a ver a mi madre, que fuimos mi padre, mis hermanos y yo veo a mi madre que estaba pues, fallecida en la camilla, que te la pone ahí, uno de los momentos más duros que he tenido en mi vida, me llegó mi padre por detrás: hijo mío, no te preocupes, que tu madre se va en paz de verte bien. Y eso fue algo que por lo menos me ayudó a rebajar ese duelo y ese malestar, ¿no? Por otro lado, mi padre, la persona que siempre ha estado ahí, que ha sido mi héroe, ha sido la persona que más me ha perseguido, me ha ayudado, que me ha comprendido. Yo tengo unos padres maravillosos, yo no puedo decir otra cosa, ¿no? Me han aguantado todo. Y bueno, gracias a mis padres soy lo que soy y por ellos estoy. Al fallecer mi madre, pues bueno, es decir, esas dudas que yo tenía de poder dedicarme a la recuperación se me disiparon y entonces me entregué fue llegar la pandemia, ya me entregué a hacer vídeos, a subir cosas. Fíjate que muchos pueden ver la evolución que yo tengo por ahí. Yo al principio casi no sabía ni hablarlo en la cámara. Y he ido poquito a poco subiendo contenido, sin saber ni dónde iba. Yo digo, mira, yo me entrego, yo subo y lo suelto, lo dejo en manos de Dios, ¿no? Y iba subiendo muchos vídeos y poquito a poco me he ido formando y hasta el día de hoy que bueno, puedo estar aquí mandando este mensaje de recuperación y compartiendo todo lo que digo. Mi historia ha sido una historia más. No me considero ningún ejemplo de nada. Ningún ejemplo de nada. He hecho lo que he podido, pero sí que verá que he conocido la derrota de esta enfermedad. Yo he conocido el sufrimiento. Yo sé lo que es tocar el infierno con la mano, verte ahí y levantar la cabeza, porque he pasado muchas veces por ahí. Porque yo no quería esto en mi vida. En mi vida no había disfrute, en mi consumo no había disfrute, no había nada positivo. Yo solo me escondía de la vida ahí, pero no había nada que dijera, ¿qué hay ahí? Si ahí no hay nada para mí. Un chaval deportista, estudiante, que lo tenía todo. Y me eché a perder por todo esto, ¿no? Por eso realmente ahora me siento agradecido por haber superado y trascendido. Tampoco cambiaría nada de mi vida porque gracias a lo que viví soy la persona que yo soy y tengo la vida que yo tengo. Por eso la recuperación tiene lo que tiene, ¿no? Cuando bajas al infierno y subes aquí arriba, pues te das cuenta de lo que es la vida, ¿no? Por eso la recuperación es maravillosa. Y hay un lema que escuché el otro día que es que hay que enamorarse de la vida y yo ahora estoy súper enamorado de ella, ¿no? Un aplauso muy fuerte por lo que se está recuperando en recuperación, de verdad, en serio. Bueno, y ahora vamos a hablar de recuperación, porque al final todo esto lo he contado de una manera, pues bueno, para que se pueda entender, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué trabajo? ¿Qué cosas se hacen para llegar a la recuperación y entenderla? Aquí voy a mostraros las 5, para mí 5 claves de la recuperación, las 5 enseñanzas que para mí me han costado mucho de aprender. Yo sé que la conocéis. La primera es la rendición, palabra que he dicho antes. Dicen que a lo que te resistes, persiste, y a lo que aceptas, transforma. La rendición es la máxima expresión de la aceptación. ¿Cómo sería un proceso desde una persona que más o menos empieza a ver que tiene un problema hasta que realmente se rinde? Pues fíjate, pueden pasar, en mi caso, pasaron casi 16 años. Son unos cuantos. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Generalmente, como he dicho antes, después de la eclosión, muchas veces empezamos la recuperación y podemos empezar la recuperación más por resignación que por aceptación. Claro, la pareja me ha dejado, los amigos no me hablan, mis padres están cabreados. Es decir, bueno, yo me tengo que empezar a recuperar de esto, pero una parte de mí no lo tiene claro. Digo, yo empiezo porque, claro, las consecuencias son duras, pero empiezas resignado porque no te queda más remedio, porque al final dices, oye, si es que estoy perdiéndolo todo, voy a tener que hacer algo. Entonces una parte de ti quiere, pero no lo terminas de tener claro. Evidentemente eso no dura mucho. Luego sí que es verdad, ese proceso de aceptación lo vas teniendo y cuando ya aceptas un poco más el problema, tienes más nivel de aceptación de lo que te pasa, entonces ahí el ego se infla y dices, sí, no, yo me voy a recuperar de esto, pero solo y a mi manera. Y a partir de ahí empiezas a hacerle pulsos a la enfermedad, cada 2 por 3, pues bueno, vas a los sitios sin querer beber, te expones a todo, quieres hacerlo solo, no pides ayuda, eso tampoco tiene mucho recorrido. Al final, cuando ya te das cuenta que solo no se puede, bueno, yo solo no puedo, pues entonces te empiezas a pedirle ayuda, que lo que he comentado antes. Le pides ayuda a tu pareja o a tu familia, o a las dos o ambas. Lo que he dicho de la pareja de antes, por lo típico, llegas a tu pareja, María, mira lo que me pasa, es que tengo este problema. Se lo comentas y la pareja, en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, yo te voy a salvar. Relación de amor malentendida, intercambio de roles. Esto es como postularse para ser socorrista y resulta que cuando me voy a tirar a la piscina para salvar a alguien no sé nadar.
Pues se hunde el adicto y el familiar. Y todos hundidos. Y con la familia, más de lo mismo. ¿Cómo puede ser que a mi hijo le esté pasando lo que le está pasando? Evidentemente, debido a los estigmas, a los prejuicios que hay en las familias, esto lo compartiré después, cuesta más de asumir los procesos, ¿no? La tendencia es, mira a mi hijo, lo que le pasa es aislar a la persona adicta y que no se entere los vecinos de lo que te está pasando, ¿eh? Entonces, que tienden a encubrir y les cuesta muchísimo pedir ayuda. Llega un momento que cuando ya todo vuelve a reventar, los familiares y la pareja aceptan que no van a salvar a su ser querido, entonces el siguiente paso es, vamos a pedir ayuda profesional, una asociación, un centro, un psicólogo, donde se quiera ir, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, la persona que tiene adicción llega, estoy aquí, miran, como yo me acuerdo cuando llegué por primera vez, yo voy a hacer caso un 70%, pero el otro 30% lo voy a seguir haciendo a mi manera. La reserva se llama. Entonces no termina de estar todavía entregado al proceso. Y ya cuando por fin, después a lo mejor de haber tocado 30.000 fondos, de estar cansado de sufrir, harto de estar harto, por fin ya baja los brazos, saca la bandera blanca y dice, mira, dime lo que tengo que hacer, que lo voy a hacer. Y ahí está la rendición incondicional. ¿Qué es lo que marca la diferencia de la rendición? Haz conmigo lo que quieras. Esa es la clave. Porque el otro día me llama un chico, hola Javi, es que te quería pedir ayuda porque llevo muchísimos años, he pasado por muchos centros y le digo, les pongo lo que hay que hacer, pues mira, te puedes ingresar, pues hacer. No, es que yo quiero hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Entonces, ¿para qué me estás pidiendo ayuda? Si tú ya te lo sabes, ese es el problema, que cuesta mucho entregarse a los procesos de recuperación. Y a pesar de llevar años sufriendo, todavía una parte de nosotros no se termina de entregar. Seguimos. Renuncias, claro. Una vez que ya me he rendido, ahora tengo que empezar a hacer cambios en mi vida. Y el primer cambio que tenemos que hacer, tenemos que renunciar a todo nuestro contexto, nuestro entorno. Hay que cambiar ese entorno. Yo siempre pongo este ejemplo que si vas con 5 patos, acabarás siendo un sexto pato. Si vas con 5 mediocres, acabarás siendo un sexto mediocre. Si vas con 5 infieles, acabarás siendo un sexto infiel. ¿Qué pasa si sigues yendo con 5 personas consumidoras, aunque sea socialmente? Pues que tú también vas a acabar consumiendo. Con el problema de que ellos se irán a casa y tú te vas a destrozar la vida. Entonces me llegan y me dicen, Javi, ¿entonces tengo que cambiar todo mi entorno? Sí, ves con personas que están donde tú quieres estar. Aprende de ellos, transfórmate, conviértete en una persona brillante. Y si quieres, cuando hayas hecho ese proceso de transformación, vas a los amigos de toda tu vida y con tu ejemplo les muestras dónde está el camino. ¿Y qué pasa también con los lugares? Más de lo mismo. Esto es como querer dejar de fumar, irme de fiesta al estanco todos los días. Evidentemente eso no sirve. ¿Qué hace un alcohólico en un bar? Pues así estamos. Y esas renuncias que aparentemente parece que son claras, no son tan claras. Personas, lugares y situaciones. Hay que aprender a renunciar a todo eso. Y esa renuncia no es renunciar ahora, no. Es una renuncia que tiene que ser continua en el tiempo. Relaciones tóxicas. Luego hay personas que, aunque no sean consumidoras, también a lo mejor tendremos que quitarlas de nuestra vida. Y luego hay una renuncia, que para mí es muy importante, que es el autoconocimiento, que es renunciar a tu personaje. Está complicada. Claro, porque ya me he rendido, he renunciado, ahora tengo que cambiar el foco. Y tengo que poner el foco hacia adentro y empezar a mirarme. Primer paso, me tengo que vestir con el mono de la humildad todos los días. La frase que utilizaba siempre mi mentor, cuando no seas humilde vas a ser humillado. Créeme que esta enfermedad te va a golpear duro. Einstein dice que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Pues en las adicciones la tendencia es a repetir una y otra vez lo mismo, siempre la misma película. Por eso es importante lo que es desarrollar la conciencia de enfermedad. Lo que no aprendas de una manera consciente te lo va a enseñar la enfermedad a través del sufrimiento. Por eso es importante buscar ese despertar de la conciencia. Entre vivir días y consumir días, la diferencia está en el punto de conciencia donde tú te encuentres. Luego es importante que veamos también nuestra oscuridad, que nos tiremos al barro y no quedarse en la superficie. ¿Vale? Aquí uno tiene que ensuciarse y decir, oye, yo voy a mirar quién soy de verdad y trabajar en esos defectos de carácter, que por lo menos hay 3 para mí que son muy importantes. La terquedad, la soberbia y la mentira. Son 3 defectos que destruyen a un adicto. Medicación de estos 3, humildad, honestidad y buena voluntad. Entonces, al final, el desarrollo personal y el crecimiento es muy importante, ¿no? Al final,
es lo que una persona te va a hacer que de verdad te transformes. Ese viaje tiene que ser hacia adentro, mirándote hacia adentro de verdad. Y muchos me dicen, Javi, es que yo me quiero recuperar como soy, como eres. Llevas 20 años sufriendo. ¿No crees que llega el momento que ya es el momento de cambiar ya y poder cambiar tu vida? Pues a la gente le cuesta mucho dar este paso de mirarse. Una vez que has empezado con este proceso de transformación, que esto al final es un proceso que empiezas, te subes a un viaje que va a ser para toda la vida, pues hay una piedra en el camino que es esa culpa inconsciente que vamos acumulando producto de la destrucción que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, que parece como que te impide avanzar, ¿no? Y por eso hay que perdonarse, ¿no? Y ese perdón no va a ser tan fácil, porque ese perdón llega, ya no soy culpable de lo que me pasó, pero a partir de ahora me tengo que hacer responsable de lo que hago con mi vida a partir de ahora. Y ahí va la palabra que son enmiendas. Y la primera enmienda la tengo que hacer conmigo, porque soy el primero que me he destrozado la vida. Pero luego puede ser que con mi adicción haya hecho daño a gente, ¿no? Entonces ese perdón llegará a la medida que yo vaya construyendo esas enmiendas. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya más o menos me he conseguido perdonar, he iluminado mi oscuridad, sé cuáles son mis defectos de carácter, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Que ahora empiezo a comprender los defectos de carácter y la oscuridad de los demás. Porque al final cada uno hace lo que puede en función del nivel de conciencia donde se encuentre. Porque yo también he estado ahí. Entonces desarrolla lo que se llama la compasión, clave en recuperación para entender los procesos de los demás. Porque claro, eso te saca un poco del propio egocentrismo. Al final, perdonar es liberar a otro la responsabilidad o la obligación moral de tener que enmendar el daño que me hizo. Y me dicen, Javi, entonces tengo que perdonar a todo el mundo que te hizo daño. Sí, porque si tú no estás perdonando a la gente que te ha hecho daño, ¿qué es lo que pasa? Que se te despierta el resentimiento. Y si tú vives resentido, es como estás tomando chupitos de cianuro esperando que se muera el otro. Y eso no funciona al final. Y ya la última sería, me encanta el propósito de vida. Una vez que me he rendido, he renunciado, he empezado a conocerme y me he perdonado, pues uno tiene que descubrir cuál es su propósito. Hay 3 momentos muy importantes en la recuperación de un adicto. El primer momento para mí se podría decir que es cuando uno acepta que ya tiene un problema. ¿Qué pasa cuando uno acepta que tiene un problema? Que ya se te acabó el consumo bonito. A partir de ahí ya cuando vas a consumir te va a atacar la culpa porque sabes que no estás haciendo lo correcto. Entonces ya no va a haber disfrute de ese consumo. El segundo momento sería la rendición. Cuando ya por fin bajan los brazos, ya no puedo más y te entregas al proceso. Pero hay un momento para mí que todavía es incluso hasta más importante y es descubrir cuál es tu propósito y tu sentido de vida. ¿Para qué estoy en este mundo? Viktor Frankl decía en El hombre en busca de sentido que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían familiares fuera o personas o algo por qué luchar fuera sobrevivían y los que no morían. ¿Qué quiere decir este hombre en su libro? Que cuando tienes un porqué y un para qué encontrarás el cómo. Por eso, para las personas que hemos pasado una adicción, es importante que descubramos nuestro sentido de vida. Yo me tengo que levantar por la mañana, es apasionado. Mi vida, me tengo que enamorar de la vida. Esto es fundamental. Hay que aprender a vivir en propósito. ¿Sabéis lo que pasa cuando vives en propósito? Que ya no hay tiempo ni hay lugar para el rencor. No hay tiempo ni hay lugar para la envidia. No hay tiempo ni hay lugar para los juicios. Al final no hay peor enfermedad que llevar una vida que no quieras vivir. Por eso es importante poder desarrollar este propósito de vida que te va a empujar muchísimo mejor a tener una vida de más calidad. Fases de la recuperación. Aquí la vamos a hablar de una manera un poco más científica, que son las siguientes, son 4. La primera sería la desintoxicación. Cuando empiezas un proceso terapéutico, evidentemente, pues hay personas que llegan totalmente devastadas por el consumo y hay que desintoxicarse. Y aquí es un proceso que igual necesitas ayuda farmacológica y parar un tiempo, salir del contexto, ¿no? Aquí, pues ahí están los ingresos hospitalarios o en comunidad. Es un periodo corto, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, depende de cada persona, el deterioro que llegue. Pero estas fases ya son más importantes, la deshabituación, una vez que ya ha cogido cierta estabilidad emocional y ha salido un poco de la distorsión del consumo. Importante empezar a construir hábitos terapéuticos. Hábitos terapéuticos. Me tengo que iniciar en los grupos, me tengo que iniciar en la terapia, me tengo que iniciar en tomar conciencia, en la meditación. Y eso tengo que implementarlo en mi día a día. Y a eso seguramente no estaré acostumbrado. Porque el hábito de comer bien y el hábito del deporte sí es necesario, pero seguramente ya tenemos más conciencia de eso y más cultura. Pero a lo mejor de llamar a un compañero cuando estoy mal, no. De pedir ayuda tampoco. De escribir un diario tampoco. De meditar tampoco. Pues tengo que implementar esos hábitos terapéuticos e iniciarme en lo que es la terapia tanto individual como grupal. Siguiente.
Luego llegaré a la rehabilitación, que este es el proceso ya largo. Ya una vez que he construido esos hábitos y empezar el proceso terapéutico, a mí esto me gusta más llamarle la transformación. Porque este proceso no se puede obviar y hay que hacerlo, ¿no? Y por eso os he traído un iceberg que yo sé que muchos conocéis, donde yo explico más o menos el trabajo que hay que hacer con una persona que tiene una adicción. Como veis, el consumo sería la punta del iceberg. Todo lo que vemos abajo, el motor que sostiene ese consumo, sería la obsesión y la compulsión. Y todo esto que veis abajo es todo el trabajo que hay que hacer. Por ejemplo, gestión emocional. Emociones como el miedo, la ira, la culpa. Pues evidentemente hay que trabajar sobre ellas, aprender a gestionarlas, identificarlas. BTF, baja tolerancia a la frustración. Clave. Los adictos no sabemos sufrir. Por eso es importante empezar a practicar la aceptación. Luego, la gestión del estrés. ¿Qué pasa con el estrés? Yo por eso al principio siempre diré, por favor, en la primera etapa inicial de los procesos, saliros un poco de los trabajos muy estresantes y hay que ponérselo fácil, muy fácil. Bajamos un poquito más para abajo, baja autoestima. Esta ya lo he dicho mucho antes, el tema de trabajar en la culpa, en la aceptación de la persona y sobre todo cultivar el amor propio. Y eso no es tan fácil. Y aquí voy a daros un tip y es que los que empecéis sin estar con pareja, la tendencia es querer agarrarse rápidamente a engancharse a una pareja. Estaros un tiempo con vosotros mismos, tener un romance con vosotros mismos. A mí me ayudó muchísimo en mi proceso cuando yo empecé a recuperarme. Estuve 1 año y medio, 2, porque yo me separé de la madre de mis hijos y estuve 2 años sin pareja y me ayudó mucho a entenderme, a quererme, a cultivar ese amor propio, porque yo también era dependiente emocional. Entonces, claro, si rápidamente me sigo enganchando a parejas, voy a estar atrapado emocionalmente y este proceso no lo voy a hacer bien. Luego, creencias y pensamientos limitantes. Lo que he dicho antes, con la misma manera de pensar con la que me llevo destruyendo la vida 20 años, no me voy a recuperar. Pues tendré que cambiar mi manera de pensar y transformar esas creencias y pensamientos que me limitan en creencias y pensamientos que me empoderen y me lleven lejos. Y ese es un trabajo que uno tiene que ir haciendo tomándole conciencia. Pérdida de valores e identidad. Esto hace referencia al personaje que uno construye en base a la adicción. Uno tiene que, bueno, en función de todas las áreas donde estoy, trabajar en cómo soy yo con mi hermano, con mi jefe, con mi pareja y trabajar. Y luego a nivel de valores también. Yo no puedo recuperarme y seguir manipulando, seguir mintiendo, siendo infiel a mi pareja. Eso ya no puede estar en la recuperación. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Eso ya no puede estar. Bajamos traumas y defectos. El trauma es pues, sanar todas las heridas que podamos tener en el pasado. Esto es un trabajo para hacerlo más psicológico. Ponerle conciencia a los defectos de carácter. Esto lo pongo aquí abajo porque, claro, al principio uno empieza y uno va viéndose, va pelándose un poco y dices, hostia, ¿qué me pasa que soy soy soberbio, que soy terco, que soy... Y uno poco a poco va adentrando, va aceptando, va asumiendo la persona que es, pero tengo que acabar iluminando mi oscuridad y ver quién soy. Porque si yo no acepto quién soy, no lo podré cambiar y entonces mis defectos me gobernarán. Porque vivo desde la ignorancia del ser. Por eso es importante aceptar quién soy. Porque una vez que yo acepto mi realidad de lo que soy, podré trabajar en él, aunque algunos defectos me cuesten más. Y luego mucha gente me pasa que realmente hacen todo este trabajo y llegan aquí y dicen, Javi, yo todo esto que dices lo he hecho, pero siento como un vacío de insatisfacción, como que me falta algo, ¿no? Y aquí hay una palabra que yo os invito a que indaguéis que se llama espiritualidad. Y es que podéis desarrollar esa parte de espiritualidad. ¿Cómo? Simplemente enfocándose en el servicio, que es lo que me ayudó a mí, que es, aparte, pues ayudando a otros compañeros de los que llegan, poder salir de mí y estudiar, hacer algún voluntariado, porque esto hay que transitarlo. Al final el vacío va a estar, porque claro, una parte de mí se ha muerto y voy a conectar con esa insatisfacción crónica. Y esta parte es complicada porque esto puede durar tiempo y es un poco el precio que tenemos que pagar los que hemos estado viviendo a niveles muy altos de dopamina y de consumo. Y ya luego la última fase sería la reinserción, que a mí me gusta más llamarle la misión. Claro, desintoxicación, deshabituación, transformación. Una vez que yo he cambiado, me he transformado con la nueva persona que yo soy, hacia dónde voy. Y empiezo a tomar decisiones, por eso no tengamos prisas en querer cambiar nuestra vida. Daros tiempo a transformaros, daros tiempo a trabajar en vosotros y cuando más o menos ya tengáis un nivel de conciencia alto, habéis hecho un trabajo bueno, a partir de ahí vais a tener más claridad en lo que queréis hacer a partir de ahora. Y luego, por otro lado, lo que no puede ser es que hagamos este paso, hagamos este y nos saltemos este y pasamos aquí. Y es pasar de puntillas por aquí. Y aquí hay una diferencia entre los viajeros y los turistas. Los turistas se desintoxican, yo lo he hecho muchísimas veces,
Me desintoxico, construyo hábitos, más o menos muy bien, unas 24 horas impecables, pero no soy capaz de mirarme. Entonces paso de puntillas, simplemente cojo el kit de supervivencia para no consumir y paso a seguir con mi vida como si nada. 3 meses, 6 meses, pues eso a la larga no te funciona. Los viajeros son los que realmente se suben al barco de la recuperación, al barco de la incomodidad, al barco del trabajo personal, donde no se conforman, quieren más y aparte entienden que esto es una enfermedad crónica de por vida y se van a tener que recuperar toda la vida. Por eso este paso es el complicado, porque es el que te va a incomodar, es el que te vas a mirar a ti mismo y decir, ostras, que este soy yo y tienes que aceptarlo. Y yo digo, hay que abrazar el cactus que tú eres. Y por eso no tengáis miedo a hacer ese proceso que es necesario, pero para cualquier persona, no solo para el que sufre de una adicción. Venga, pues seguimos. Síndrome de abstinencia. Bueno, esto lo tengo puesto porque como hago también jornadas de prevenciones para los chavales más jóvenes, pues les explico un poco qué es lo que vive una persona cuando se le retira la sustancia o la conducta adictiva. Hay un proceso ahí de malestar físico, sudoración, que ese mono potente y que se necesita de una ayuda. Nosotros sufrimos los adictos lo que es el craving, ¿no? Que es ese deseo irrefrenable por consumir, esos tirones, ese malestar, ¿no? Aparte del craving hay que identificarlo, que está el craving consciente, que es el que claramente tengo ganas de beber, tengo ganas de drogarme, tengo ganas de consumir, y el craving inconsciente, que cuando ya tienes más recorrido en la recuperación entiendes que uno empieza a tener ganas de tomar desde los defectos de carácter. Ya tengo malestar, desidia, dejadez, se me ha disparado la terquedad, la soberbia, la arrogancia. Y eso al final tienes que identificarlo como que son ganas de consumir. Y es muy importante porque, claro, así le gano tiempo a la enfermedad y me puedo rescatar antes. Claro, al final, si no, luego te la vas a ver aquí, no tienes tiempo. ¿Qué hacer cuando tienes un craving potente? Sobre todo aceptar que tengo ganas de consumir. Porque a veces pensamos, no, son ganas de tomar. Y le pongo nombre y apellidos. Tengo ganas de consumir. A partir de ahí, el siguiente paso es pues, normalizarlo. Oye, soy adicto, lo normal es que pueda tener malos momentos. Si al final la recuperación de una adicción no se trata de no tener deseos, sino de aprender a gestionarlos de una manera diferente. ¿Tengo ganas de consumir? No pasa nada. Soy adicto, lo normalizo y a partir de ahí, ahora os voy a poner una caja de herramientas así de larga para que yo ya me escriba, haga lo que tenga que hacer para superar ese mal momento. Es verdad que luego cuando supere ese momento de malestar, porque todo el craving tiene un momento, un pico muy alto, pero luego baja, luego tengo que trabajar lo que me ha pasado, porque si estoy teniendo muchas cravings potentes de una manera recurrente, es porque algo no estaré haciendo bien. Entonces tengo que revisarme, a ver qué me está pasando. Seguimos. Bueno, el grupo como herramienta de recuperación, lo he dicho antes. Cuando llegas devastado del aislamiento, es muy importante subirse al carro y a la comunidad de los compañeros. Por eso el grupo es fundamental. ¿Y qué es lo que te da el grupo en diferentes etapas? En una primera etapa, sobre todo, es importante porque desarrollas el sentimiento de pertenencia. Ya no estás solo con la enfermedad, ya tienes más compañeros. Y puedes ver y decir, oye, ya no soy un bicho raro, aquí hay más gente que está pasando lo mismo que yo. Pues ya por lo menos te sientes acompañado en tu proceso. Luego la identificación, que esto es fundamental, porque yo conocí mi historia a través de la historia de los demás. Yo cuando escuchaba compartir a uno, escuchaba al otro y decía, pues esto me pasa a mí también. Cosas que yo no hubiera identificado si yo no hubiera escuchado a otros compañeros compartirla. Luego aparte tienes figuras de referencia. A mí esa me salvó la vida. Porque yo era competitivo, siempre había fracasado. Entonces cuando yo veía un grupo, veo 5 años limpios, 7 años limpios, 12 años limpios. Digo, ostras, que aquí la gente se recupera. Y yo decía, ¿y qué han hecho estos? Por eso hay que entender que la recuperación de las adicciones funciona por atracción, no por promoción. Cuando me preguntáis, oye, ¿qué puedo hacer para ayudarle a mi compañero? Recupérate tú, sé feliz. Porque esto funciona por atracción, porque el que está sufriendo, ¿qué es lo que ve? Que la otra persona lo está haciendo bien. Por mucho que insistas en que haga, que deje de hacer, ten tú una muy buena recuperación. Luego también te vale como termómetro, te regula. En una segunda etapa, cuando ya tienes más recorrido en recuperación, lo que te va dando sobre todo el grupo es que tomas mejores decisiones en tu vida. Empiezas a adquirir mayor sabiduría. Evidentemente ya has frenado la enfermedad, ya te lo tomas más con calma y empiezas a tomar mejores decisiones porque has frenado ese punto de impulsividad. Y ya una etapa final, que ya llevas más tiempo en el grupo, sobre todo el servicio. Importante. Hay que ayudar a los recién llegados. Las personas que llevamos cierto tiempo en recuperación es importante que nos vean dar luz, dar ese mensaje. Y luego, a nosotros, también nos viene muy bien. Porque el adicto que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Y los que más nos enseñan, a los que llevamos cierto tiempo en recuperación, son los que acaban de llegar. Nos enseñan dónde está la enfermedad. El que te llega con la camiseta que todavía le huele a whisky. Esa es la mejor terapia.
que podemos tener para las personas que tenemos todavía ya años en recuperación. Y por eso es importante que nos vean, nosotros verlos a ellos y que ellos nos vean a nosotros, porque al final es un feedback, nos ayudamos el uno al otro. Por eso es importante seguir en un grupo, haciendo tu terapia, vivir, apasionarte, ayudar, porque es lo que ese tiene que ser el motor de la recuperación para los que llevamos cierto tiempo. Seguimos, caja de herramientas. Bueno, hoy voy a traer unas herramientas de recuperación que yo utilizo mucho en mis grupos, a ver si os sirven. Solo por hoy, están muy buenas, sobre todo en una primera etapa de recuperación, porque el solo por hoy, aunque aparentemente dice, no, es que hoy no voy a consumir, mañana ya veremos, es muy buena herramienta. Yo os voy a explicar por qué. Porque cuando tú te entrenas en el aquí, en el ahora, en el solo por hoy, te incomodas todos los días, porque sabes que todos los días tengo que exigirme, que tengo que renovar mi compromiso con la recuperación. Entiendes que el partido lo empiezas perdiendo 0-3 y le tengo que meter 4 o 5 goles a la enfermedad, pues tengo que llamar, tengo que meditar, tengo que escribir, y el solo por hoy lo que haces es que renueves automáticamente esa recuperación diaria y consigas algo que es clave en recuperación, que es ese indulto diario de la enfermedad. ¿Cómo? Con el solo por hoy. También lo bueno que tiene el solo por hoy, que cuando tienes un mal día, que lo vamos a tener, hoy no he consumido, mañana será otro día. Y ahí tienes tu victoria. Entonces, para mí, herramienta mágica de la recuperación. Seguimos. Gratitud. Adicto agradecido, nunca recaído. Está buenísima. Hay que transformar la gratitud en un sentimiento y una actitud de vida. Gracias por un día más. Gracias por estar vivo. Gracias por todo lo que tengo. Hay que ver las cosas que nos vienen a la vida como regalos y no que nos pertenecen por derecho. Recordar que cuando la gratitud entra por la puerta, la adicción se va por la ventana. Herramienta buenísima en los malos momentos de dificultad. Seguimos. La llamada de teléfono. Esta hay que entrenarla, pero esta te puede salvar la vida en un momento de dificultad. Por eso, llamar, los que estáis en comunidades, los que realmente estáis trabajando las terapias y en el día a día esas llamadas de teléfono son muy importantes. Y para los que llegáis nuevos, llamar. Porque si no llamáis cuando estáis bien, no vais a llamar cuando estéis mal. Entonces, esto hay que entrenarlo, hay que generar confianza, hay que tener intimidad con los compañeros, hay que abrirse. Cuando uno empieza la recuperación hay que decir, yo estoy aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar a 5 personas. Pues llamas. Porque luego el día de mañana tendrás un momento de dificultad y si has roto la barrera de la llamada y estás en una situación mala, llamas a quien sea y seguramente te podrá salvar la vida. ¿Seguimos? Foto negativa. La foto negativa es muy importante porque con esta tenemos que trabajar diariamente, porque ante los estímulos que tenemos socialmente, de alcohol social, juego y tal, yo tengo que reforzarme constantemente diciéndome un poco cómo ha sido mi vida. Entonces, cuando yo tenga un mínimo deseo de consumo, yo no me puedo quedar en lo bonito que me da el consumo. Yo tengo que tirar del hilo y tirar para adelante y conectar, sobre todo, con cómo me sentía yo cuando estaba reventándome. Ese día después, ese momento después, yo en mi caso, que yo consumía atracones, cuando yo me levantaba al día siguiente, me acuerdo de esas emociones, de desesperación, desesperanza, de malestar. Entonces, no hay que olvidarse de esos sentimientos. Y cuando venga un deseo de consumo, hay que conectar con en qué me convertía yo y qué sentía yo en ese momento. Y luego estaría también la foto blanca, que esta no la estoy compartiendo mucho en mi grupo, que la foto blanca es ponerle conciencia a todo lo que he construido en mi tiempo de recuperación. He recuperado a mis hijos, he recuperado a mi familia, todos los logros terapéuticos, todos los avances que tengo, que a veces se nos olvidan, pues todo eso tiene que estar escrito. Y cuando uno tenga una gana de tomar, dices, mira dónde he llegado y mira todo lo que he construido. Eso te va a frenar. Por eso es importante ya no solo que recordemos lo malo, sino también que le pongamos conciencia a todo lo que he construido, que cualquier persona que aunque lleves un día limpio ya has construido mucho, también hay que valorarlo. Y ya la última que suelo poner aquí es la oración y la meditación para los que ya tengan más recorrido terapéutico, la espiritualidad, pues la oración y la meditación funcionan muy bien como estilo de vida. Venga, pues vamos a seguir. Ahora vendrían las reservas. Esto lo vengo poniendo porque creo que es importante esta palabra, porque para cualquier persona que empieza un proceso de adicción siempre puede haber algo en nosotros, yo le llamo las reservas, son puertas abiertas de una manera inconsciente a consumir. Es importante porque si yo no identifico mis posibles reservas, me pueden hacer mucho daño el día de mañana. Una típica suele ser los que no somos alcohólicos, ¿por qué no el día de mañana yo no me puedo tomar una cerveza? Y te empiezas a recuperar, sí, ahora no voy a beber, me va a dar 2 años, pero luego ya veré lo que hago. No. Para nosotros el alcohol es una droga.
De por sí lo es una droga, pero para nosotros ya lo es. Entonces, esa negociación que a veces tenemos con el tema del alcohol hay que eliminarlo y hay que tenerlo bien claro, porque es una de las luchas que suele haber en las terapias con personas que a lo mejor tienen adicción a otro tipo de sustancias o a conductuales al juego. Y digo, ¿por qué no? Yo me tomo una cerveza y tampoco pasa nada. Pues es que somos adictos a todo, personas, lugares, situaciones, a todo lo que me dé placer inmediato. Si yo empiezo a consumir una droga, aunque sea legal, activo mi circuito de recompensa y lo mismo me va a dar. Si yo no soy capaz de identificar esto, con los años me puede pasar factura. Cuidado, que lo identifique no significa que lo tenga que solucionar ya. Pero si yo me digo a mí mismo, yo tengo una reserva con el alcohol, pues tengo recorrido para trabajármelo. Venga, tengo que trabajar en esto que quiero, pero sé que no puedo. Y por lo menos vas trabajando. El problema es que tú te autoengañes, digo, ya veremos, y no trabajes en eso. Por eso es importante trabajar con este concepto, porque cuántas recaídas me han llegado. Es que yo pensaba que me podía tomar una copa de vino, es que no pensaba. Miles de recaídas, la gente recae muchísimo por eso. Y luego, bueno, hay otro tipo de reservas, si fallece un familiar, y si vuelvo con mi ex que era tóxica o consumidora o consumidor y tampoco pasa nada. Reservas que a lo mejor uno tiene agregadas a otras personas y también puede ser un problema. Tengo que identificarlas. ¿Qué pasa? Si yo no identifico las reservas, pues ¿qué llega? La recaída. Claro. Esta palabra que tanto miedo a los que hemos pasado por una adicción nos cuesta ver. La recaída es importante entender que no forma parte de la recuperación. No forma parte de la recuperación. Formará parte de la adicción, pero no de la recuperación. Porque si formara parte la recaída si la recaída formara parte de la recuperación, pues venga, pues consumo cuando me da la gana. ¿Estoy un año consumiendo? No forman parte de la recuperación. Una recaída es igual a un tratamiento mal hecho. Y eso tenemos que saberlo. Por eso cuando alguien recae tienes que saber, algo he hecho mal, no he hecho bien las cosas. Claro que habrá recaídas que puedan ser necesarias para que uno despierte, pero es que muchos no vuelven cuando recaen. No nos equivoquéis, no hay que equivocarse con esto. Y esto lo sé porque a mí me llama muchísima gente todos los días. Bueno, estuve haciendo un proceso donde recaí, ya lo dejé, 4 años sufriendo y ahora vuelvo otra vez. Y yo le pregunto, ¿y qué va a ser diferente esta vez? ¿Qué va a cambiar de verdad esta vez? Porque si haces lo mismo, te acabará pasando lo mismo. Entonces, el tema de la recaída hay que saber entenderla. Para mí, las claves de la recaída, yo siempre pongo las 3 P's, que es lo que inducen al consumo. La primera P sería la de la pereza. La primera etapa de recuperación, pues abandono los hábitos, me levanto tarde, ya no me lavo los dientes, no me ducho, ya no me cuesten las terapias, ya es como que me da pereza todo. Si sobrevives a esa, la siguiente P es la prepotencia, de pensar de que ya me lo sé. He hecho 70, 80 o 90 o 100 grupos, pues aquí siempre se habla lo mismo. Yo tengo que seguir viniendo. Y bueno, luego están los típicos, hay un gran defecto de carácter, que este nos habla mucho, pero lo voy a decir yo, que se llama la arrogancia espiritual. Los que empiezan en el proceso de transformación, yo ya llegué. ¿A mí qué me van a decir? Entonces, claro, estos empiezan a barrer la casa de los demás cuando todavía no están barriendo la suya. Entonces, esa arrogancia hay que también trabajarla. Importante. Y luego la tercera P sería las prisas, ya quiero correr. Javi, llevo 9 meses, estaba haciendo 4 terapias, me gustaría hacer 2, o si puede ser una. Pero se acaba de empezar. No, pero yo ya me veo bien. Ya, está bien hoy, pero ¿y qué? Lo peor que hay es tomar decisiones cuando está bien. Eso es lo peor que hay. Nos vemos bien y nos creemos que ese nivel de fortaleza va a ser siempre mismo. Pues ya tengo prisas por empezar a trabajar, trabajos que son complicados, o prisas por llevar dinero. Bueno, ¿yo por qué no puedo llevar mi dinero? Es decir, ya prisas para todo. Entonces, claro, ya no empiezas a compartir tus cosas, te desconectas del grupo, el sufrimiento que tienes no lo compartes tampoco, empiezas a tener consumos conductuales, a consumir defectos de carácter, lujuria, pornografía, masturbación, empieza por ahí, la recaída, no lo comparto. Y un día, una mañana me levanto por la mañana, estoy tranquilo, abro la puerta, me subo al coche, voy corriendo, iba a trabajar, se me gira el volante a la puerta del camello y dices, ¿qué hago aquí? Y estoy consumiendo otra vez. Y mientras estás consumiendo, ¿pero cómo puede ser que haya llegado aquí otra vez y esté consumiendo? Porque han pasado una serie de cosas donde tú no le has puesto conciencia y no te ha podido rescatar. Y esta enfermedad hay una línea invisible también, que cuando estás en recuperación la pasas, aunque no hayas consumido, ya tiene la recaída conductual hecha. Solo se tiene que dar momento, lugar, hecho. Por eso es importante construir ese colchón, por eso es importante ser humilde, por eso es importante llamar por teléfono.
Y esto al final va a pasar. ¿Qué hacer cuando se recae? Porque claro, el tema de la recaída es algo complejo, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer cuando recae es aceptar que ha recaído. Porque claro, el otro día me llama uno y me dice, oye, Javi, me he tomado cervezas, pero eso no es recaer, ¿verdad? ¿Cómo que eso no es recaer? ¿Sabes? Y lo comparte como si nada. Oye, que yo me tomé 2 cervezas, ha recaído. Aceptar que ha habido una recaída. Importantísimo, porque si no acepto que ha habido una recaída, no vamos a ningún lado. A partir de ahí, parar de consumir. Parece fácil, pero no es tan fácil cuando ya te inicias en el consumo. Y el siguiente paso ya tienes que empezar a perdonarte. Porque claro, cuando uno recae, con lo primero que va a conectar es con la culpa. Entonces, si tú no te perdonas, esa propia culpa va a ser el motor para seguir consumiendo más. Entonces, tengo que perdonarme para siguientemente ya levantar la mano y hablarlo. Oye, mira, me ha pasado a tu familiar, el terapeuta, quien sea, háblalo. Háblalo, compártelo. Y una vez que lo compartas, ya cuando tienes que ir al grupo, está la parte complicada también, claro, tienes que emprender el grupo, sobre todo los que han sido referentes. Claro, ahora tienen que vencer el miedo y la vergüenza a volver a pedir ayuda. Oye, pues me ha pasado esto, pues hay que hacerlo. Porque en el grupo, yo siempre diré, en el grupo no estamos para quedar bien ni para ser los mejores. El grupo está para salvarnos la vida. Es una herramienta de recuperación. En todo caso, si quieres destacar, destaca fuera en tu vida, pero el grupo tiene que ser tu vehículo que te empuje. Entonces vas allí, te plantas y dices lo que te ha pasado. Y a partir de ahí tendrás que renovar tu compromiso con la recuperación. Si estabas haciendo 2, tendrás que hacer 3. Si estabas haciendo 3, tendrás que hacer 4. Y trabajar duro en ti. Y una vez que ya has trascendido un poco la recaída, pues tienes que hacer un trabajo para darte cuenta de lo que te había pasado. ¿Qué vas a hacer diferente esta vez? De verdad. Tiene que haber una renuncia más potente, más clara. Yo tengo claro que cuando hay recaídas es porque de base no hay algo que está bien. Entonces, pues bueno, habrá que plantearse ser más contundente con el proceso. Venga, vamos a seguir. Vale, pues bueno, ahora vamos a hablar de la familia, que ya también estabais esperando, ¿no? Un poco a los familiares. ¿Qué pasa aquí con las familias? ¿Con nosotros qué pasa? ¿Qué pasa con las familias? Bueno, lo primero que os he traído, que esto lo acabo de incorporar hoy, esto es el proceso que vive la familia de negación hasta la aceptación de la recuperación de su familiar. Cuando empieza a haber un problema, cuando empieza a haber un problema de adicciones, lo primero que suele pasar es la negación del problema. Los familiares generalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Mi hijo no está tan mal, el vecino consume, tampoco es para tanto, todo el mundo lo hace. Pues claro, evidentemente uno no acepta todavía, los padres y los hermanos tienden a no ver o a no ponerle conciencia de lo que está pasando. El siguiente paso, toma de conciencia. El consumo se está dando y a partir de ahí los familiares empiezan a darse cuenta que algo falla. ¿Pero qué suele pasar? Que no lo hablan. Y lo llevan en el aislamiento, que no se entere nadie. Que no se digan. Entonces, en ese tipo de reuniones, esto lo sé porque me las he encontrado yo en mis intenciones familiares, se reúnen todos, oye, con mi hijo David está pasando esto, pero no lo puede saber nadie. Esto lo dejamos aquí encerrado en casa y que no se enteren. Toma de conciencia, pero hay una ocultación del problema. Fase de crisis. Y esta es la importante, porque aquí es donde se desarrolla la coadicción. Porque de momento que tú tomas conciencia que tu hijo o tu familiar tiene un problema, inconscientemente te autoproclamas salvador de ese problema. Y ahí empiezas a entrar en una lucha encarnizada con la enfermedad de tu ser querido. Y empiezas a querer ayudarle, a ver qué puedes hacer. Y ahí es donde empiezas, pues bueno, la vigilancia extrema. Me convierto en un policía. Voy a guardar la botella de alcohol, todo guardado. El teléfono del móvil, le pongo ahí un chip para ver dónde va. A los camellos, he ido a recorrido todos los camellos de la ciudad a decirles que no le den droga a mi hijo. Y empiezas a hacer todo tipo de cosas para que mi hijo no consuma, pero externamente, en modo contención. Cuando ya llevas mucho tiempo que ves que esto no sirve, porque al final, por mucho que yo haga, y esa desesperación, porque claro, sí que es verdad que esas acciones consiguen reducir los daños. Entonces, los familiares se atribuyen, porque es real. Al final, esa contención que hace el familiar sí que hace que haya una reducción del daño, pero no que no haya una recuperación. ¿Qué pasa? Y esta es importante porque en esta fase crónica muchos familiares ya se empiezan a desgastar. A lo mejor la hermana ya se quita de en medio porque no puede más, el padre y la madre incluso son capaces de separarse porque, claro, uno quiere ir por un lado, otro quiere ir por el otro, y al final ya empieza a haber un desgaste producto de que unos ya están cansados, no pueden más y se empiezan a retirar. Pero no se retiran todos, se retiran algunos y otros siguen luchando desde su coadicción a ver si pueden conseguir salvar a su ser querido. Evidentemente, cuando esto ya se dan cuenta, por fin, porque el familiar también tiene que bajar los brazos, rendirse, aceptar la derrota total, sentir que ya no pueden más, entonces
vamos a tener que pedir ayuda profesional. Pero pedir ayuda profesional significa aceptar que tenemos un problema, aceptar que mi hijo está enfermo y aceptar que yo no lo voy a salvar. Y es a partir de ahí donde ya por lo menos los familiares es cuando ya cogen el teléfono, muchos me llaman, no, es que llevamos 7 años sufriendo esto y en 7 años pedís ayuda. Ese es el problema que hay, producto del estigma y los prejuicios que hay con la adicción. Cuando ya se pide ayuda, pues a partir de ahí por lo menos ya empieza el proceso terapéutico. En este caso os he traído la herramienta de la intervención familiar en adicciones, que os voy a hablar en qué consiste. Pues ya se llama a un terapeuta o a un intervencionista familiar. ¿Y en qué consiste esta herramienta? Pues bueno, se trata de desarrollar una reunión muy planificada, muy estructurada, con la persona que tiene la adicción y con todo su entorno, familiares, parejas, hermanos, amigos, compañeros de trabajo. Y es una reunión muy profunda donde el objetivo es que la persona que tiene la adicción acabe en recuperación. Se trabaja desde el amor. Aquí se trabaja desde el amor, donde no se culpa, no se avergüenza a la persona adicta. Importante. ¿Vale? Y el objetivo es que toque ese fondo emocional para que acabe en recuperación. Y a partir de ahí, pues os voy a explicar un poco las fases de este proceso, de esta intervención. Pedir ayuda, una vez que ya se ha llegado a ese proceso, ya pides ayuda, que es un paso, porque claro, es un paso que hay que dar, que cuesta llegar hasta ahí. Y una vez que ya te llaman, pues hace una recogida de datos. El intervencionista pues quiere saber un poco cómo son los roles de la familia, tipo de adicción, cómo es el contexto, para luego hacer una planificación familiar. La planificación familiar es buscar, esto es importantísimo, cuando un familiar te llama y pide ayuda, tenemos que saber qué recurso vamos a utilizar, porque cuando un adicto o una adicta pide ayuda media hora. No, es que estamos esperando a ver si mi hijo pide ayuda y ya vemos lo que hacemos. ¿Cómo que ya vemos lo que hacemos? Tenemos que saber hacia dónde vamos para que cuando esa persona que tiene adicción pide ayuda, ya rápidamente, y si lo vamos a ingresar, lo llevamos corriendo y lo ingresamos, porque los adictos tendemos a normalizar la locura. Hay un ejemplo que ponía un amigo mío que decía, es como si estuviéramos tirados en una piscina de mierda y no salimos fuera porque estamos ahí calentitos. Es que fuera hace mucho frío, pues me quedo aquí. Entonces, claro, cuando salen un poquito hay que aprovechar ese momento de saturación, porque si no el adicto tiende a normalizar. ¿Vale? Entonces buscamos un recurso que se adapte un poco a las circunstancias de cada familia y luego, eso sí, hay que trabajar en los límites. ¿Qué pasa si nuestro hijo no quiere recuperarse? ¿Qué límite vamos a poner todos? No solo uno y otro, no, todos los límites que se van a poner en el caso de que no acepte la recuperación. Siguiente paso, desarrollar una estrategia de intervención. Aquí es cuando ya se trabaja en la reunión que se va a hacer. Hay 3 preguntas que se le dan a todos los que van a ir, que una es, ¿qué esperanza tienes que pase a partir de hoy? La segunda es, que es clave, ¿cómo te sientes tú de ver a tu hijo consumiendo? Y eso hay que prepararlo. Y la otra es, ¿qué evidencias tienes del consumo? Cuando se va a producir esa reunión, porque ahora lo voy a pasar, se hace esa reunión previa, que se prepara la familia y se hace la ejecución de la reunión, esto se ponían todo en círculo, son a lo mejor entre 15 y 20 familiares, que son bastantes. Por cierto, por cada familiar, amigo o pareja que vaya, equivale a 3 o 4 terapeutas. Son reuniones muy potentes. Y yo voy a decir lo que realmente funciona de estas intervenciones, porque ya llevo hechas unas cuantas bastantes. Y es que la persona que tiene la adicción, que esté sentada, le mire la cara a su madre, a su pareja, incluso a sus amigos, y les digan cómo se sienten ellos de ver cuando estás consumiendo. Y que acaben destrozándose, llorando, viendo la situación. Porque eso le va a dar un clic de conciencia de decir, oye, que yo con mi adicción estoy destruyendo la vida. Porque la gran mayoría de veces el contexto familiar tiende a callarse y a llevar su sufrimiento en secreto. Entonces es importante dar luz a ese sufrimiento. Y a partir de ahí, aunque esa persona no se quiera recuperar en ese momento, pero eso es algo que ya va a hacer mella realmente. Entonces, se hace la ejecución de la reunión, que puede durar 3 o 4 horas, pues ahí desgastando a la persona que tiene adicción. Venga, tienes que hacerlo, sí, como sea. Y si dice que sí,
rápidamente, como está todo mirado, todo preparado, la maleta hecha, pues se le lleva el recurso. En estos casos, la gran mayoría de veces suelen ir al centro, aunque sean para un par de semanas, para que haga una desintoxicación. Pues corriendo con el coche hay que llevarlo, pum, a que se ingrese. ¿Vale? Se le da un abrazo corriendo, enhorabuena, y se le llevan a que den ese proceso. Seguramente la persona que tiene la adicción no lo tiene del todo claro, pero hay que aprovechar los pocos momentos que tenemos, porque muchas veces desde ese momento hasta que llegan al centro, luego se acaban dando cuenta, luego ven gente que se recuperan, personas que no estaban del todo derrotadas, poco a poco se van derrotando dentro del proceso. Por eso esta intervención funciona muy bien. Y ya luego se haría el seguimiento a mantener las constantes vitales de la familia, y eso es lo que suelo hacer yo cuando ya ingresan en centro, que estoy un poquito pendiente de cómo lo lleva tu hijo, cómo está, cómo no sé cuánto, y muchos de ellos luego siguen en mi comunidad. Y bueno, ahora vamos, para mí creo que es algo que muchos estáis esperando, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando tú haces esta reunión, estás ahí horas y horas, y el adicto o la adicta dice, no hay manera de que quiera recuperarse. Claro. Que yo no me quiero recuperar, que yo tampoco estoy tan mal. Entonces aquí ya llega esta palabra que es amor duro, que esto es lo más complicado que hay, las adicciones, ¿no? ¿Qué es el amor duro realmente? El amor duro es entender que a partir de ahora voy a tener que tomar decisiones difíciles y muy complicadas, que van a ir en contra de lo que yo siento por la persona que quiero. A partir de ahora tengo que mostrar firmeza. Esa palabra hay que tatuársela y empezar a poner límites de verdad. Empezando por ya no permitir que la persona adicta me manipule más. Primero, dejar de pagar las deudas a la persona adicta. Dejar de encubrir las locuras que se ocurren. Importante. Hay que entender que en las personas adictas tenemos tendencia a acomodarnos. Entonces, claro, si yo estoy en casa, tengo comida, un techo, realmente no hay una consecuencia legal, mi pareja sigue conmigo, está todo bien, ¿para qué me voy a recuperar? Si está todo claro. ¿Cuándo realmente se recupera una persona adicta? Cuando el precio o la consecuencia es mucho mayor que la satisfacción que le da el consumo. Por eso la mejor terapia que puede tener un adicto cuando está en activo es que asuma las consecuencias naturales de la enfermedad. Lo que realmente le va a empujar a una persona que sufra una adicción la palabra es saturación de sufrimiento. Todo esto va a llevar un desafío muy grande a los familiares, porque desde el momento que a lo mejor igual tienes que echar a tu hijo a la calle, ya llegamos, ¿estaré haciendo lo correcto? No lo sé. ¿Y si lo hago mal? ¿Y si le vuelvo a entrar? Porque muchas veces pasa que el padre lo echa a la calle y la madre por detrás, entra, hijo mío, quédate por aquí que nadie te ve. Y eso tampoco funciona. Hijo mío, ¿quieres que te lleve un bocadillo? No te preocupes, yo te lo llevo. ¿Te falta algo? Tampoco funciona. Intervenciones fallidas. Por eso es importante estar alineado con los procesos terapéuticos y aceptar qué es lo que le empuja realmente a una persona adicta a recuperarse. Esto se tiene que hacer bajo un acompañamiento profesional, porque al final aquí hay que personalizar cada caso. El amor duro no es para todas las situaciones, es para situaciones concretas. Y el amor duro no se practica de la noche a la mañana. Poco a poco se van poniendo límites, se va llevando, se va intentando hacerlo todo, pero es verdad que llega un momento en que cuando ya se ha probado todo y lo hemos hecho todo desde el amor, no podemos permitir que la persona que no quiere recuperarse siga acampando a sus anchas. Yo siempre digo a una persona que es que si tú realmente le estás ofreciendo los recursos, si le pones la maleta a tu pareja o a tu hijo para que se vaya, si le estás ofreciendo un recurso para que se ingrese, no le estás echando a la calle, está eligiendo él. Elige él consumir. Tú le estás poniendo un sitio donde tienes agua caliente, donde tienes comida, donde tienes un techo, pero él toma la decisión de consumir. Y si toma esa decisión, tenemos que permitirle dejarle caer. Y esto es lo más complicado y lo que mi lucha diaria y por lo que siempre me he peleado con los familiares y con lo que más desgasta a todos, porque es un proceso muy difícil. Porque yo tengo 3 hijos y tener que ver a tu hijo sufrir es algo que yo sé que no es fácil. Por eso es importante armarse de valor, saber hacia dónde vamos y por qué se hace lo que se hace, para un poco apaciguar ese malestar y esa culpa que se vive cuando se hace este proceso. Y yo ya voy a terminar con varios mensajes de recuperación, sobre todo para los adictos. No sé si habrá algún adicto por aquí que está sufriendo, que lo esté pasando mal. Yo siempre diré que llega un momento en la vida en el que ya hay que aterrizar y bajar de esa nube y aprovechar ese momento de claridad para poder pedir ayuda.
Por muy mal que esté la situación, siempre va a haber una posibilidad de recuperarse. Siempre diré lo mismo. Muchas personas que me llaman me dicen, Javi, es que yo no me siento merecedor de la recuperación. Ha sido tanto el daño que ya he hecho que es que no siento que me deba de recuperar. Tú te mereces recuperarte. El drama de tu vida no define la persona que tú eres. Al final no hay derecho a vivir una vida en consumo. ¿Cuántos adictos tenemos aquí en recuperación, más o menos? Somos unos cuantos, ¿eh? Oye, un aplauso para los adictos que están en recuperación también, ¿eh? Yo para vosotros solo deciros que lo que he dicho antes, no se puede abandonar una adicción y seguir viviendo como un adicto. Respetar las reglas de la recuperación. A mí la gente que me llama con 15, 14, 20, 30 años que han recaído siempre me han dicho lo mismo. Me dejé las terapias, dejé de ser humilde, me pensé que ya lo sabía. Esto es la enfermedad del olvido. Por eso es importante seguir haciendo caso. Y sobre todo respetar esas reglas, esas normas no escritas de la recuperación. Si yo sé que a este sitio no puedo ir, aunque sepa que me va a funcionar, no hacerlo, porque cuando ya rompo con las reglas, ya pienso que todo me va a salir bien. Importante, tener muchísimo cuidado porque esa es la clave de que a veces nos vamos desviando. Y un último mensaje, y es que yo me siento tremendamente agradecido, Ramón, de verdad, porque me traigas aquí. Os tengo que decir que yo me siento como en familia, tranquilo, relajado, súper a gusto. Tener una adicción es un calvario por lo que nadie querría pasar. Y esto lo puedo asegurar, bueno, muchos también lo podréis ver. Y es que al final, si hay una cosa buena que tiene haber pasado por una adicción, que es que es la única enfermedad que si te recuperas te quedas mejor de lo que estabas. Una persona mucho más responsable, más humilde, con mejores valores. Te conviertes en un imán de verdad para muchas personas. Yo al final, siempre lo diré, yo acabé arrodillado, pidiéndole dinero a la gente. Por favor, dame dinero para seguir consumiendo. Yo ahora sí me arrodillo, pero ante Dios para darle las gracias por estar aquí. Y yo sé que todos de vosotros tenéis personas que están sufriendo y que están pasando un mal momento. Por eso yo siempre acabo con este mensaje para que se lo podáis enviar, que seguro que le puede valer, que dice que algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para otra persona. Muchísimas gracias, de verdad, un placer de todos vosotros. Enhorabuena de nuevo. Esta es la tercera vez que yo escucho tu ponencia en directo. Primero fue en el 40 aniversario de ARA, después en nuestra asociación y hoy aquí. Bueno, me conoces, pues ya no hemos visto, pero yo soy Jesús, vengo de Vela, en Linares, y mañana celebro mi 4º año en abstinencia. Y ayer cuando nos vimos y nos saludamos, me dijiste, ¿otra vez nos vamos a ver? Sí, claro. Porque yo creo que tú has conseguido con esta ponencia hacer el ABC de la adicción. Y entonces los que estamos empezando, los que empezamos y empezamos a ayudar, pues tenemos que recurrir a Javier Ortiz, ¿entiendes? Esta es la tercera vez que te veo en directo, pero en diferido, te veo todos los martes. Te lo dije ayer, que los martes me voy a la cama con Javier Ortiz. Claro. Porque los miércoles en Vela hemos creado un grupo de recaídas, que yo pienso igual que tú, la recaída no forma parte del proceso, es un proceso que no se está realizando bien. Y entonces ahí estamos intentando luchar con 7 personas para ver si podemos conseguir que se mantengan en abstinencia. Entonces, hoy he descubierto que íbamos Felipe y yo diciendo, esto es para esta persona, esto es para la otra persona. Entonces, en el grupo de los miércoles yo tengo... Te lo voy a comentar, no sé si tú me puedes dar una ayuda o algo, pero ya después de ver lo que he visto, otra cosa nueva, pues voy aquí dándole vuelta a la cabeza. Tenemos una madre y un hijo que están en ese proceso que tú has dicho de el adicto está en el centro del consumo y la madre está en el centro del adicto. Entonces, entre los dos no se entienden. Llevan desde febrero del año pasado con nosotros, pero es que este chico cada 2 meses recae. Y la madre lo único que hace es pedir bajas cuando el chico recae. Entonces no quiere poner nada en práctica. Y nos piden volver a entrar en el grupo de los miércoles. Pero es que este chico lleva año y medio recayendo. Entonces nosotros entendemos que para el resto del grupo hay gente que se empieza a molestar. Y el consejo que le hemos dado es que busque un centro. Ahí está. Porque quizá muchas veces la asociación llegamos hasta donde llegamos, porque el compromiso es de uno mismo. Entonces,
Yo, que soy el monitor, que le he pedido que por favor se busque un centro, a ver si es así de esa manera, y cuando termine la recuperación del centro, que vuelva al grupo. Pero es que, tú lo has dicho en la ponencia, el grupo nos ayudamos, pero también nos podemos perjudicar si mantenemos una recaída. Una, otra. Entonces yo le he dicho que se vaya a un centro. ¿Hemos hecho bien o hemos hecho mal? Sí. Aparte, lo que no se puede conseguir desde fuera, hay que hacerlo desde un centro. Yo creo que al final el tema de los centros son recursos y es una etapa más del proceso de la recuperación. Hay que pensar que qué es lo que te da un centro. Pues mira, primero te saca de los estímulos. Luego, para desarrollar esos hábitos que son muy difíciles de la calle, es más complicado. Entonces, el centro te va a ayudar. Y en esa primera fase de recuperación es muy necesaria para adquirir esa mínimo conciencia de enfermedad. Meter a un compañero que todavía no tiene conciencia en un grupo donde se están recuperando puede generar esa distorsión y puede perjudicar al grupo. Por eso aquí hay que hacer un trabajo un poco más individual con la madre para que tome conciencia de que le tiene que poner más límites, porque por lo que tú me cuentas, este chico está cómodo. Hay gente que realmente... Hay un concepto que se utiliza en psicología que se llaman sordos terapéuticos, que es que por mucho que les diga, repiten los mismos errores una y otra vez. Entonces, necesitará a lo mejor este chico tocar algún fondo o darse cuenta, y ante eso mejor no darle recursos, o el centro, o mejor no sigas aquí, porque tal vez llega un momento que se crea ese desgaste. ¿Te vale? Sí. Vamos. Buenas tardes. Es que me ha dicho que me lo puedo llevar a casa. Una pregunta, no sé si será fácil o difícil de contestar, pero uno de los temas cuando sacamos temas así en terapia es, una vez que ha aceptado la enfermedad, está bien, nosotros decimos de ponernos metas supuestamente fáciles a corto plazo de conseguir, pero ¿qué puede pasar o qué pasaría si esas metas al final no las conseguimos? O sea, una cosa que creemos que es fácil, ¿no? Queremos hacer esto y te pega un tropezón y dices, bueno, ahora voy a intentar hacer esto, me pego otro tropezón. ¿Qué forma, qué herramientas para gestionar esa frustración? Es lo que he comentado. Al final, el primer paso que uno que tiene, un adicto cuando empieza a recuperarse, tiene que poner orden en su vida y desarrollar lo que se llama la disciplina. Disciplina sobre todo terapéutica, y eso no es tan fácil. Por eso, la buena recuperación pasa por marcarse esos objetivos del día, porque ahí es donde está realmente el éxito en recuperación, ¿vale? Cuando la motivación falla, la disciplina la resucita, y no fallar. Por eso hay que trabajar el músculo de la disciplina. Luego es importante entender que los hábitos terapéuticos no son tan fáciles. Entonces, claro, las grandes dificultades que tenemos un poco al inicio es no estamos acostumbrados a meditar, no estamos acostumbrados a escribir, no estamos acostumbrados a hacer terapia, y esto genera un desgaste. Por eso hay que exigirse mucho en esa primera etapa a desarrollar esos hábitos terapéuticos. Primero, porque yo voy a construir mi autoestima en base a mi día a día. A la medida que yo todos los días cumplo con lo que me he marcado, yo me voy a ir sintiendo mejor. También es verdad que hay que adaptar a cada persona a ver hasta dónde puede llegar. Por eso las constantes vitales significa un mínimo para que tú sobrevivas al consumo, y a partir de ahí poquito a poco vamos marcando objetivos. Pero eso también depende de cada persona. Pero lo que sí que es importante es construir una buena rutina semanal y no fallar. No fallar, porque eso es lo que te va a llevar lejos. Los hábitos que se construyen al principio en recuperación son los que te van a llevar lejos. Yo sigo viviendo igual que cuando empecé a recuperarme. ¿Te vale? Yo ahora mismo aconsejo, no sé si es correcto, pero cuando yo soy nuevo en lo de las terapias, de monitor, llevo nada y menos, como a ellos, pero yo siempre digo, no sé si es correcto, pero bueno, aquí está mi psicóloga que me lo dirá si sí o no, que es más fácil actuar que pensar. Claro. Con lo cual, siempre recomiendo que se marque un horario, como en los coles, los niños, a primera hora lengua, segunda matemática. Ahí está, tienes que poner todo concreto. Correcto. Tienes que escribir concreto las acciones concretas de cada día. Me lavo los dientes, medito, tal, para saber. Si no sabes dónde vas, no sabes cuándo vas a llegar. Cuanto más concreto pongas lo que tú tienes que hacer en tu día, muchísimo mejor, y pasar a la acción. No obstante, recuperación es recuperar la acción al cambio. Esto va de acción. Sin acción no vamos a ningún lado. Nada más. ¿Ya Muchas está? gracias. Gracias. Hombre. Bueno, ante todo, felicitarte Gracias, verdad. por tu conferencia, coloquio y ponencia. Pero hay una duda que tengo. Quiero Venga. yo que me la apliques.
una duda, o a lo mejor son dos cosas distintas de entender la recaída. La recaída, como tal, es aquella persona que vuelve a su consumo anterior, con los mismos comportamientos y demás. Eso sería la recaída tal cual. Exacto. Lo que tú has comentado, esas de 2 cervezas, no es como tal recaída, sino como una caída o un desliz. Lo que pasa, te voy a explicar, dentro de los consumos y de las recaídas está el consumo y la recaída. Lo que pasa es que a la hora de abordarlo yo no puedo pensar que, bueno, si es un consumo en desliz, pero yo pierdo mi tiempo limpio. Cuidado, ¿ok? Porque ahí marca la diferencia. Al final, si yo he consumido una cerveza, yo pierdo mi tiempo limpio. Luego hay que discernir entre consumo puntual, esporádico y recaer a los patrones del adicto. Perfecto, como él bien lo ha dicho. Pero mi contador se pone a 0. ¿Vale? Es que creo que lo explicara porque eso hay controversia. Vale. Como hay controversia, explicándolo es mejor. Mejor. Y gracias por decirlo porque es un tema bastante delicado. Gracias, ¿eh? Hay que hablarlo. Sí. Mira, yo a nivel familiar, mi caso soy codependiente por amiga y de su hija. Y me te vas a hacer de llorar, he intentado llorar. Así te quería preguntar, cuando nos frustramos, yo sigo policía, sigo siendo policía, aunque he tomado una decisión firme, voy a ir a su casa, voy a limpiarte, no te voy a sobreproteger, pero mi enferma no quiere. Tu enfermedad. No quiere mi enferma, mi adicta, dice que sí, pero en realidad no. Entonces es súper frustrante, súper, jolín, ¿qué haces ante ello? Claro, te sigo en redes, te sigo... Es que esto, es muy frustrante. cuando tú ves que un ser querido no quiere recuperarse, y el manejo del coadicto es manejar esa frustración y ese malestar que genera sentir que la persona que quiere no quiere recuperarse. Es que esto es lo más difícil de las adicciones. Huele, ¿eh? Practicar la aceptación. Aceptar que la persona no es su momento. Y a veces se le ayuda más no ayudando que queriéndole ayudar, porque al final esa persona tiene que vivir su proceso y a partir de ahí yo lo que te diría que te desvincules de su proceso, que te quites ese rol de ayuda y que la quieras desde lo que es que no acepta su problema y si tú te quitas el que la tienes que salvar, el que la tienes que ayudar y la aceptas por el proceso en el que está, tú lo vas a llevar mejor. Porque ya dices, no la tengo que ayudar y acepto como ella vive, ya encontrará su camino. Y es una manera de hacerla, pero siempre desde el amor. ¿Vale? Gracias. A ti. Sí. Está aquí, hombre, que no te oímos. Que si me has visto con el móvil es porque a ella, a la madre, le Sí. estoy mandando. Entonces Ah, yo le vale. he dicho, ¿quieres que le traslade alguna pregunta, Javier? Claro, por Que supuesto. te pueda ayudar. Sí. Pero es que la pregunta que vuelve a hacer otra vez es la misma. Pues que cómo salimos de este círculo. No sabemos salir de ninguna manera, Jesús. Bueno, pues aquí tienen que pida ayuda a ella profesional y que le acompañen a poner límites de verdad, porque seguramente, yo voy a decir por mi experiencia, yo llevo más de 7.000 intervenciones familiares hechas. Y yo os puedo asegurar que cuando un adicto o una adicta que tiene un vínculo con la familia importante no se recupera es porque hay algo en la familia que no se está haciendo bien. Porque cuando se ponen límites de verdad, cuando se le deja de querer a una persona adicta y se queda solo de verdad, suele funcionar. Porque un adicto o una adicta le puedes quitar lo material, le puedes quitar el dinero, le puedes quitar incluso muchas cosas, pero que no le quiten el amor de su familia. Entonces, cuando de verdad hay un contacto cero emocional, todo el mundo lo tiene bloqueado, de verdad, o te recuperas o nosotros no estamos, eso y se mantiene en el tiempo, eso funciona. Pero claro, es difícil y eso tiene que haber un acompañamiento terapéutico potente detrás, ¿vale? ¿Quién más? Buenas tardes ya. Buenas. Ahora, Javier, yo tengo entendido mis 18 años de abstinencia que cumplo hoy. Enhorabuena. Un aplauso, 18 años de abstinencia. Madre mía. Grande. Se ha hablado de la recaída, y he oído que no está dentro del proceso. Entonces, mi reflexión es que la recaída existe. Ujú. Es una cosa que existe. Luego, entonces sí está dentro del proceso. Distinto es
que no esté dentro de la recuperación, como bien has dicho. Exacto. Pero del proceso sí está dentro. Exacto. Son dos palabras diferentes. Es que Recuperación es por- y el por proceso aclarar son dos palabras conceptos. diferentes. Exacto. Eso era la única duda que tenía. ahí. Yo tuve que morir muchas veces para estar donde estoy y formaría parte del proceso de la vida, pero no de la recuperación. Del proceso de la vida, pero no de la recuperación. Eso es importante. Gracias por recalcar eso también. Perdona que son conceptos. Vamos. Venga, el que tiene que salir, que no sale. No mires más para el lado ni mires para atrás. Hazme algunas fotos. Hazme una foto. No, te has hecho 300 kilómetros y no vas a decir nada. Algunas sí, por favor. Algunas sí. Algunas solo. Hombre, Juan. Sabía yo que iba a salir al final. Bueno, yo soy Juan, soy adicto en recuperación. Yo conozco a Ramón porque, bueno, yo estoy en una asociación en Málaga que es Área, pero estuve un tiempo en Almería y bueno, con él la verdad que me ha ayudado un montón. Y con Javier, pues bueno, yo he llevado un proceso, bueno, yo no es pregunta, y poco, me han dicho que salga, cuento un poco mi proceso, ¿no? Pues yo he estado en el CPD, luego del CPD estuve en Área, y es verdad que bueno, aquí que se ha hablado mucho de la recaída, pues yo he hecho como un proceso mal hecho pues demasiadas veces en mi vida, ¿no? Y con Javier, pues ahora estoy haciendo lo que son las mentorías, ¿no? Que es una parte que nos ofrecen, ¿no? Que por lo menos en mi caso me está ayudando a comprender todos los fallos que he ido teniendo, ¿no? en mi proceso, ¿no? Porque una cosa es aceptar la enfermedad, luego otra es muy difícil rendirte. Y bueno, ¿no? Estos dos profesionales, ¿no? Con los que yo me he apoyado, pues bueno, por lo menos en mi caso me están haciendo ver la enfermedad de una manera muy diferente. Y bueno, y también me apetece decir, ¿no? Que yo creo que una enfermedad, ¿no? Que tiene esa parte oscura, que es tan fea, ¿no? Y tan, vamos, pone los pelos de punta, pero que también yo veo que es una enfermedad que tiene una parte bonita, ¿no? Porque si la afrontas bien, por lo menos yo creo que te hace convertirte en mejor persona, ¿no? Y a mí me está ayudando a conocer gente que jamás me podía imaginar que podía conocer, ¿no? Yo, por ejemplo, Javier o Ramón, pues sé que están ahí y considero que van a estar siempre, ¿no? Y con muchos amigos que me he encontrado del proceso, pues ocurre lo mismo, ¿no? Y yo también veo que el concepto de amistad a mí también me está cambiando, ¿no? Porque yo tenía muchos amigos que creía que eran muy amigos y no han estado ahí en muchos de los momentos que yo los he necesitado. Y sin embargo, gente que he conocido gracias a la adicción, pues me emociono y todo, ¿eh? Pues están ahí, vamos, a un golpe de llamada y sé que van a estar siempre, ¿no? Entonces, que creo que a veces pues una enfermedad que te pone cosas muy bonitas en la vida, ¿no? Y con los familiares, con todo, ¿no? Y bueno, lo que quería comentar. Muy bien. Un abrazo a ti. Gracias por venir, ¿eh? De verdad. Bueno, espero que os haya servido lo que ha contado Javier, que ha hablado de un montón de cosas. Madre mía. Es la segunda vez que viene. Vendrá alguna vez más, seguro. Creo que debemos tener la mente abierta, tanto si somos adictos como si somos familiares, de aceptar al que tenemos al lado. Porque si no es complicado. ¿Vale? Y muchas gracias. Gracias a todos.